Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. Ay no, di mal en la interfaz, gente. Vamos por acá, ok. Listo, gente, ahí estamos. Bien, bienvenidos a todos, mi hermosa gente. Muchas gracias por estar en una mañanita más, en una transmisión más y sobre todo, gente, trayéndoles la última, bueno, en este caso no es la última pelea, más que todo las peleas, en este caso de la mañanita. Ya saben que están peleando la alianza de Robot contra la de Deck, que están como que dándose un versus muy importante. Hoy vamos a ver la resiliencia que tiene ahorita Cole, porque ustedes saben que a este horario Cole no está tan activo, pero aún así los jugadores que están dándolo todo, porque están luchando desde las 13 UTC. Eso haciéndolo conversión en horario local de mi país, es más o menos desde las es desde casi, calculándolo, gente, 3 de la mañana tal vez, o 2 de la mañana más o menos. Y no, es más, claro, 7 UTC es 2 de la mañana en mi país. Sería más o menos desde las 8, 9 de la mañana han estado empezando a darse los mejores ataques, gente. Por ahora están ya bastantes horas luchando, y Deck sin duda, pues ahora su mejor horario está dándoles mucho de qué decir, ¿ok? Bienvenidos, un saludo para Naret, Calton, Alex, José, Luis. Y como el buen Saúl me avisó con tiempo, gente, porque yo estaba en el gimnasio. Entonces, como estaba en el gimnasio, dije, voy a terminar por la rutina. Llego a la casa, como rápido, me baño y me arreglo rápido para hacer la transmisión, porque si no, se me va a pasar el tiempo. Un saludito para Josué, John, el buen Saúl, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Sema, César, Kabir, José Hernández, Luis Figueroa, ¿cómo están? Bienvenidos. El buen Keylor, gracias por estar aquí. Kabir, creo que ya se lo dé por acá. Antoine, José Castillo, el buen Legoshi, ¿quién más? El buen Maya, ¿cómo están? Bienvenidos. Johnny, Víctor, Frank, Shital, ¿quién más falta? El buen Fabián, muchas gracias por estar aquí, gente.
Perfecto, ya listo, ya están casi la gran mayoría. Ok, no se olviden de que estamos completando el meta de las donaciones ya cada vez que hacemos una transmisión. Por acá hay una varita que se va a ir llenando conforme vayan haciendo superchats. Ya está por llenarse, el día de ayer estaba ahí haciéndose unas donaciones, casi estaba por llenarse. Si se llena gente yo lo reinicio automáticamente, no hay problema. Y gracias por su hermoso apoyo, gente. Ulises, ¿cómo estás? Tony es de Ecuador, dice por acá. Exacto, gente, yo soy de Ecuador. Listo, gente, déjenme abro el jueguito y vamos a narrar la peleita, cómo va. Y sobre todo, para que vean cuántas kills tiene ahorita Robot, ¿vale? Tony, say hello, dice to the bar, please say the big quack. Ah, ok. Quack, gente, ya saben que bar, su lema no oficial es decir quack. Así que no se vayan a sorprender si es que por acá en el chat siempre les colocan un quack, ¿ok? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Duke? Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí vamos de una al jueguito. Ya creo que lo abrí. Sí, ya está abierto. Vamos para acá. Deja ver cómo se ve la cámara. Si no, para cuadrarlo bien. No, ahí se ve mejor. Listo. Perfecto, gentita. Bienvenidos a todos. Ahora sí, vamos a narrar el tema de la situación. Que les des un gran quack, dice a los de Bartony. Que les dé un one quack. Quack, gente bella. Quack. A ver, ahora sí. Desde que la alianza de Deg hizo retroceder a Cole, gente, hemos visto de que ahorita Deg está planeando ir por otro objetivo. Si han visto cómo están planeando el tema de construcción de las torres, han ido por esta zona y se han quedado por acá, ¿ok? Mientras Deg estuvo inactivo cuando hicimos la transmisión pasada, la alianza de Cole les hizo retroceder y destruyeron bastantes torres, ¿ok? Les hicieron retroceder a este punto, básicamente, desde que me dijo el buen Soul que desde las 13 UTC empezaron otra vez a retomar la pelea. Hasta la hora de aquí, hasta este momento. Entonces, si estamos hablando desde las 13 UTC, ya van peleando como 5 o 4 horas, gente. Entonces, ya es bastante. Ahora el tema del enfrentamiento, cómo se está dando, parece ser que la alianza de Deges tiene un pequeño problema para poder enfrentarse ahorita a Cole. Se supone que ahorita Cole tiene deficiencia de jugadores porque no está la gran mayoría de jugadores activos. Pero los jugadores que están tratando de apoyar al máximo. Y están tratando de aguantar lo que más puedan porque el buen robot sin duda está peleando. Déjame ver si está activo. Sí, bueno, ya se desconectó hace 5 minutos. Y esto posiblemente cambie el rumbo de la batalla de aquí en adelante. Hace un rato estaba peleando el buen robot. A ver, aquí vemos a Fuel. Déjenme ver por acá. Acá está MCMC. PH. Ok, parece que se movió el buen robot. Capal está por acá. Entonces, el buen robot debe haberse movido a otra zona porque se desconectó. Porque acá está el buen Soul. Aquí creo que estaba el buen robot, en esta zona. Hace un momento estaba peleando, ¿ok? Por ahora, el tema de los enfrentamientos ya lo iremos viendo de aquí en adelante verdaderamente. Pero Deg tenía un pequeño problema de enfrentarse contra Cole porque estaba robot. Ahorita veamos si es que sin robot logran aguantar o si les van a hacer retroceder. Después del reinicio se toma la maravilla, así que bueno, tendrían que construir varias torres hasta llegar a su objetivo. Pero lo que hizo ahorita la alianza de Deg es una buena estrategia, ir hasta la otra zona para que puedan asegurarse dar la vuelta. No sé cuánto hasta acá, mira. Tendrían que darse la vuelta si es que quisieran invadir desde esta parte la maravilla. Pero lo que pinta es que Deg no quieren que los encierren también. Entonces está muy bien. Mari, ¿cómo estás? Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice Tony, una consulta. ¿Cómo puedo subir la vida más rápido? La evolución toma mucho tiempo y sube 1%. No hay otro método más rápido, Frank. El único método rápido es invertir dinero. De ahí tienes que hacer lo mismo de siempre. O sea, es largo subir. La vida es el atributo más complicado de subir en el juego. Acompañado de la velocidad de combate. Son los atributos más complicados. No hay mejor método para conseguir rápido las estadísticas, lastimosamente. ¿Ok? A ver, la torre estaba a 73%. Ahorita vemos que ya les está costando un poco a la alianza de Robot poder invadir lo que más puedan. Y tal vez traten de construir lo más rápido posible la torre. ¿Ok? Como estamos viendo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, crack. Y aquí miren, están empezando a hacer ataques individuales. Ok, hicieron una agrupación, mandaron a regresar a varios jugadores. Ok, perfecto. Están como que entran y salen. Eso está muy bien, ¿vale? Por acá están haciendo agrupaciones MCMC. Y
Tolga, básicamente. Acá está Testo, también están atacando individual. Están en la torre, déjame ver esto de acá. Ok, ya invadieron esta parte de acá. ¿Esta torre de dónde es? Ok, están tratando de atacar la torre por parte de Cole. Y también defendiendo su propia torre la alianza de Deg. Eso está muy bien porque es atacar en dos bandos. Como no hay mucha actividad ahorita por parte de Cole, dividir fuerzas los debilita un poco. Entonces está muy bien. Por acá dice Capal. Capal está por acá. Déjame ver si está activo. Capal. Se desconectó hace media hora ya. Es que ahorita ya no les conviene por el horario. Entonces como ya es muy tarde para ellos, a esta hora ya es muy tarde y tienen que descansar obviamente. Se entiende. Pero han tratado de luchar desde las 13 UTC. Entonces han farmeado bastante, gente. Robot está ahí solo que no activo, dice. Estrella lo vi sitio, dice por acá. Adriana, ¿cómo estás? Tony, una pregunta. Yo ya mejoré casi todos los edificios y ya no hay que mejorar. ¿Cómo hago puntos de servidor versus servidor en día de construcción? Ya no hay más que hacer, Adriana. Si es que ya tienes todas las construcciones nivel 25, ya el día de construcción te lo vas a perder. A menos que vayas a la isla perdida o al Barren para que te den puntos por mejorar estructuras. Es lo único. De ahí fuera de la isla o Barren ya no se puede conseguir puntos, Adriana. Eso es lo malo y es lo que sufrimos muchos jugadores que ya estamos un poquito ya avanzados. Dice, Deg ha dado mucho de qué hablar. Dio sorpresa. Bueno, no me pareció... O sea, verás, Deg es una alianza fuerte y todo, pero no creo que sea una alianza así muy competitiva, te podría decir. Por el hecho de que no tienen un jugador como Robot. O sea, una alianza competitiva se hace por lo menos teniendo un jugador así bien a tope y otros jugadores de medio nivel. Si ya tienes un jugador así bien a tope y jugadores de medio nivel, ya es una alianza competitiva. Porque ahí te puedes asegurar de que des buena batalla a las alianzas que están bien preparadas para estos eventos. Por ejemplo, todavía no hemos visto a DMC. DMC, ya saben, es parecido a la alianza de Cole, que tienen un jugador tope y que se coordina muy bien. Al parecer no quieren luchar todavía la alianza de DMC contra la alianza de TGM. No sé si quieran luchar o dejarlo para después. Porque tal vez pelear es desgastar recursos y ir al nuevo evento desgastados también es una opción, ¿no? Pero es lo que estamos viendo. Por acá también estamos viendo que Bar está tratando de ya llegó hasta la maravilla y la van a tomar sin problemas. Y por acá, miren, la residencia esta se la están tomando muy bien sin problemas. El buen Kaylor, gracias por renovar esa membresía, crack. Y mira, por acá Bar ya no se ha movido, desde la otra vez que vimos ya no se ha movido, gente. Está ahí tranquilo. Dice DMC, ¿cuándo piensa enfrentarse a TGM? No lo sé, es un poco a la intriga. Por acá miren, DMC igualmente tomó esta zona de acá, entonces es como que se han quedado ahí. Es que como fueron en el anterior Barrenland que derrotaron a TIG, fueron aliados, posiblemente están diciendo no enfrentarse. Es una opción, o sea, no enfrentarse para no gastar recursos. Y tal vez enfrentarse en la zona del árbol, que sería otra opción para no llegar tan desgastados, que sería una opción inteligente también, ¿no? Bueno, ya lo iremos viendo. Apenas haya una pelea importante por acá, ya saben, encendemos transmisión. Las únicas peleas que hemos visto hasta ahora es de Cole y versus Deg. Anteriormente los primeros enfrentamientos que fue contra la alianza de Bar versus la alianza de Sek, creo que era. Déjame ver cómo se llama. La alianza de Sek era. ¿Cómo se llama esta alianza? Ahí no. Le di clic por acá, a ver. Sí, es la alianza de Sek. Por ejemplo, Bar y Sek solo pelearon un poco acá y después paró las peleas. No es que se alargaron mucho, ¿vale? Ahora sí. Vamos a ver el tema de las kills, ¿ok? Las kills por ahora me sorprendieron mucho para que vean cuánto es que han luchado tanto la alianza de Deg contra la alianza de Cole. Que me lo bajo un poquito para que se pueda ver bien. Y listo. Ok, aquí están, gente. Este es el top que tienen ahorita. Es mucho, gente. Ya el buen robot va para los 2.5G. Tony, pero si piensas siquiera tal vez ganar, sí o sí deben tomar la maravilla 9 para poder ganar las máximas recompensas tomando el árbol. Bueno, Ani, es que eso sí es que tienes pensado ganar la isla, pero como estas alianzas solo fueron para
tal vez divertirse y luego abandonar para ir al nuevo evento, pues no es su prioridad. O sea, más que todo quieren luchar para pasar el tiempo. No hay más. No hay más, Anis. Es que aquí no es que quieran ganar. Verás, si es que Dex se queda en esta isla, ellos van a ser los ganadores. Porque a la final la alianza de Cole, DMC, la alianza de TGM, la alianza de, no sé, Bar también nos confirmó de que iban a abandonar. O sea, todas esas alianzas van a abandonar a la final. Entonces, está todo tranquilo, crack. La torre del enemigo está tocando la maravilla. Deja de ver. O sea, del enemigo de esta zona, ¿hablas? ¿O cuál zona, crack? Deja de ver. Esta maravilla sí la está topando Bar. Bar está topando esta maravilla de acá. Entonces apenas abran van a tomar esa maravilla. Por acá parece que le van a dejar que tome la maravilla TGM por ahora. Entonces bueno, no hay mucho misterio por acá. Entonces está muy bien. Blow, ¿cómo estás? Bienvenido. Si llegaste a tiempo, crack. Welcome everyone. Thank you for watch. Déjame ver. Ok, el buen Soul está haciendo agrupaciones. Están tratando de defender hasta lo que más puedan. Ahorita ya les está costando, miren. Ya les está costando la torre. Es que ya se fue el buen robot. Y como no hay muchos activos ahorita por parte de Cole, pues parece que las van a voltear esta vez. Su zona horaria es uno de otro. Beneficio para uno y perjudicial para otro, gente. Dice: hola Tony, me alegro mucho de coincidir en uno de tus directos. Nunca puedo por el horario, lo haces genial. Dani, te agradezco mucho por el apoyo. Y bueno, usualmente vamos a tener transmisiones así, de día, tarde o cualquier hora que se presenten las peleas. Más para el nuevo evento, ¿ok? Tony, ¿en qué parte del mapa están? Están en la parte... bueno, zona de choque. Acá está el árbol. Y en esta parte de la zona de choque. Aquí ya colisionaron las dos alianzas. Y están peleando por acá. Tuvimos un versus 3. Pero ya se rindieron. Ya veo, Rodrigo. Hay alianzas que se rinden porque se dan cuenta que obviamente el enemigo es mucho más fuerte. Es así. Ya tendrán que iniciar la votación un par de días, dice, para abandonarlo. Exacto. Verás, todavía quedan ahorita como unos 18 días todavía. Es que verás, hay que tomar en cuenta que hay 10 días para... la previsualización. Ahorita ya deben quedar 9 días para la previsualización y 10 días para el emparejamiento. Entonces son 20, casi, claro, son en total 20 días. Entonces tú te puedes esperar los 10 días de previsualización tranquilamente. Y cuando empiece el periodo de registro puedes seguirte quedando en la isla. Faltando 5 días ya sería bueno volver para empezar a inscribirse al nuevo evento sin problema, creo yo. Dice Tony, sé sincero, ¿te desanimó que el nuevo evento dure igual de exagerado? ¿Cómo? No me decepcionó. Más bien, ya me lo esperaba de The Ants. O sea, no hay que esperar mucho de The Ants. Yo me desanimé del juego, o sea, del tema de cómo hacen los eventos hace muchísimo tiempo. Desde que salió el Barren, por ejemplo. Yo pensé, bueno, obviamente desde que fue la Isla Perdida, ¿se acuerdan que antes la Isla Perdida duraba mucho más tiempo? Por lo menos redujeron ese tiempo a un tiempo mucho más moderado. Pero aún así sigue siendo bastante tiempo. Pero no es que esté así decepcionado sobre o desanimado sobre el tema del nuevo evento. Lo que sí es que ya me lo veía prever. No espero mucho de los eventos nuevos porque Dance es así, gente. O sea, ya tienen que darse cuenta que Dance añade un evento. Desde que ya lanzaron el mapa, dice, yo ya dije, gente, va a ser casi lo mismo de los nuevos eventos, que digo, de los anteriores eventos que ya salieron. Desde que salió el mismo mapa dije, no, esto va a ser igualito, solo van a cambiar el mecanismo de victoria. Así que, nada más. Es lo que yo pensé. De ahí desanimarme por esto, no, crack. Más bien, mucho más antes. Se tarda muchísimo en poder volver a otro evento. Exacto, es mucho tiempo. Sí, tienen mucha razón. Son casi 2 meses solo para ir al evento y terminarlo nada más. Y eso que le quitaron una semana. Antes duraba 45 y ahora 38. Exacto, Jack. Es lo que les digo. Antes la isla duraba eso. Y eso sí era interminable. Eso sí era muy largo. No sé por qué hacen que el tema de la previsualización dure 10 días y el periodo de emparejamiento 10 días. Es mucho, gente. O sea, el tiempo de emparejamiento es demasiado. Solo es un mes solo para poder inscribirse y entrar al evento nada más. Dicen el servidor 833 aún no aparece el nuevo evento.
Por ahora el nuevo evento va a estar del servidor 2 hasta el 650, Josué. Ya a partir de la primera vez que salga en los primeros servidores, luego le irán aperturando después de un tiempo a los demás. Así que no te preocupes. Tony, es demasiado tiempo para entrar, exacto. Es que es un mes solo para entrar, gente. Es mucho, es mucho. Tarda mucho el emparejamiento y no sirve para ni... Exacto. Tiene mucha... Hay... Por el comentario que dijo Nared, él tiene toda la verdad de la razón. Toda la verdad de la razón. O sea, ¿por qué hacer un emparejamiento tan largo si a la final los emparejamientos no son tan buenos? O sea, no funcionan de la mejor manera. Eso, en esa parte tienes razón. Dice, tú que haces stream puedes sugerir a Star Uno que disminuya ese periodo. Chris, créeme que a mí no me escuchan. Yo desde hace mucho estoy en huelga con el equipo de desarrollo de The Ants. Desde hace mucho yo he presentado mis quejas sobre algunas cosas que no son tan buenas para los free to play o para la comunidad, pero no escuchan. Más bien solo te responden que tomaremos tu sugerencia, pero a la final no es que realmente te la toman. Y a la final ando el huelga. Dice, gente, una duda. En el evento de la isla llegó por primera vez a mi server. Y si no estoy mal sacando cuentas, para el periodo de competición falta ¿cierto? Exacto, bro. Bloque. O sea, primero ya llegó. Tienes que esperar el tema del emparejamiento, luego la selección de zona. Y una vez pase esos 3 periodos, o 2 periodos, dependiendo en el que estés, ya vas a competir. Así que no te preocupes, sé paciente nada más. Los desarrolladores se pasan, dice, de tener que esperar tanto tiempo para nada. Así es, bueno, en algunos emparejamientos como que sí funciona. Parece que gira en torno a algo importante. Posiblemente funcione en algunos casos, pero en la gran mayoría de los casos no. Y el emparejamiento está muy largo. Ahora, si es que en el nuevo evento, aunque dure bastante, se mejora mucho el emparejamiento, les diría que valdría la pena esperar, ¿ok? Si es que ellos te dicen, ok, hay que esperarse esto, dura cierta cantidad de tiempo el emparejamiento, y si se ve la mejoría de que realmente ahora sí te están midiendo más a fondo los jugadores, la alianza y todo eso, estaría bien, gente. Ahí sí estaría bien, diría, valdría la pena esperar. Pero por ahora la espera tanto en la isla perdida o el Barren todavía sigue siendo un poco desorbitante todavía. ¿Cómo estás, Obed? Bienvenido. Hola, Tony. ¿De qué me perdí, bro? No te has perdido de mucho y bienvenido, crack. Hay muchos intereses monetarios, dice. A los desarrolladores les gusta el dinerillo. ¿A quién no le gusta el dinerillo, Chris? Si es que es un negocio el juego. Es que los devs, bueno, en sí los dueños del juego, gente, no es que sean los propios desarrolladores. Más bien los dueños pagan a los desarrolladores para que de alguna manera los desarrolladores tomen decisiones que van de acuerdo a que la empresa genere más ingresos. Que es así, gente. Cualquier negocio gira en torno a así. Es así, gira en torno a eso. Y bueno, como este juego no tiene publicidad ni nada parecido, ya saben que dependiendo de los eventos que hayan, se compran y eso se puede mantener el juego. Y a la final hay que agradecer por eso, que el juego es así y no tenemos anuncios. Eso está bien, porque a la final disfrutas más del juego sin anuncios. Si no, imagínate en plena pelea, te estorba algo. Entonces, una F. ¿Te imaginas que meten a 3 equipos al árbol? A Colt, Tig y GGI versus 8 alianzas free to play. Qué clinch, dice por acá. Es que eso ya es desorbitante. Sería óptimo, Anis, que tal vez una alianza fuerte estuviera fuera dentro de los 8 equipos y 2 alianzas fuertes dentro de los 3 que van a defender. Ahí estaría más o menos. Tony, este domingo poder subir un Flor Diablo al level 35. Y de ahí hasta el 39. Muy buena, Jack. Yo ando atorado en el 39 porque sí te tardas, pero muy buena, Jack. Ya has mejorado bastante. Gente, yo sinceramente admiro mucho lo que ha crecido la comunidad y cómo han crecido las cuentas suyas. Me acuerdo cuando me preguntaban, Tony, ¿qué hago esto para subir? Así, me acuerdo de Jack, de varios jugadores que nos preguntaban. Y ahora ya son cracks. O sea, son personas que ya conocen demasiado ya del juego. Puede que hasta conozcan más que yo. Y otros me hayan igualado, me hayan superado. Si es que invirtieron dinero o no. Pero de alguna manera todos han crecido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y todos ya tienen su propia, como decir, su propio... su propia filosofía crítica. Que eso es muy bueno. O sea, ya pensar por sí solos y decir, esta hormiga es buena, yo la voy a probar. Y así, Tony, mira, esta hormiga es buena, a mí me funciona en esta tal situación. Y hay así que varios ya tienen ya bien establecida esa parte del pensar, gente. Está muy bien.
Por acá dice, para entrar a la isla necesitas T8, pero un hormiguero level 22 es inútil. Es que las acabo de sacar. No, Mar. O sea, no necesitas que todos tengan T8. Pero necesitas por lo menos tener 30 jugadores con T8, creo que es el requisito, para que puedan inscribirse. De ahí, si los demás jugadores no tienen T8, no hay problema, pueden inscribirse. El tema es que ir sin T8 ya es complicado, porque no vas a poder tomar estructuras, se te va a ser muy complicado tomar estructuras, o algunas cosas van a ser más complicadas, así que se demora un montón tomar las estructuras. Claro que puedes llevar los hormigueros tranquilamente, pero necesitas por lo menos de base unas T8 para estar muy bien. Por acá dice Tony Say Quack, dice por acá. Con razón decían que son muy retroles los jugadores de bar. A ver cómo va por acá. Listo, hasta aquí llegaron. Tal vez los de bar bien quieran darse una vuelta. ¿Qué digo los de bar? Los de dev quieran ir y dar una vuelta hasta llegar a la maravilla, o seguir tomando otras estructuras. Porque aquí seguro ya los dejan encerraditos. Ok, estamos viendo que la torre está a 94%. Está a 94%, gente. 94%. Déjame ver dentro de la torre quiénes están. Ok, muy buena ahí. Ya están otra vez en periodo de destrucción. El buen Capal sigue aquí, gente. Todavía sigue el buen Capal, así que vayan preparándose en esa parte. El buen Capal, como es un jugador también fuerte, está dando pelea. Por acá también está cayendo ya la torre por parte de Cole. Están como atacando en dos francos. Por acá igualmente hay jugadores activos. Acá está Blue Bayou, que ya lo vimos las estadísticas la otra vez cuando el buen Soul nos pasó algunos reportes. Son jugadores fuertes. Jugador full transportador muy fuerte. Siguiendo los pasos de estos jugadores, gente. Solo que no me sale el Eger, si es lo malo, gente. A ver, vamos para acá. Por acá dice el buen Eric. Hola, ¿cómo estás? El buen Eric, bienvenido, crack. Gracias por estar aquí. Listo. Vamos a ver. 36 minutos versus 45. Vale. Ahora a los de Dex se les complica un poquito más ya. Se les está complicando un poquito más a los de Dex. Miren, dan sorpresas. Cole, aunque no tenga tantos jugadores activos ahorita, los más fuertes están haciendo lo que más pueden. Y como han estado luchando ya hasta ahorita, ya van 5 horas, gente. 5 horas luchando ya. 5 horas luchando, porque están luchando desde las 13 UTC. Ahorita ya son las 18 UTC. Entonces ya son 5 horas marcaditas. Está muy bien. Empiezan a hacer agrupaciones. Cuidadito, miren, están empezando a hacer agrupaciones. Así sacan a los jugadores de unos golpes. A ver, nos preparamos. A ver, por acá lograron sacar a varios jugadores por parte de Cole hacia deck. Hi, Tony. Hi, welcome, TV. Thank you for watch. Dice a todo esto, Tony, Capal volvió a seguir invirtiendo. Ya salió de su huelga. Me parece que ya salió, tal vez. No estoy muy seguro porque sí está comprando. El buen Capal se sacó la suricata, crack. Entonces significa que sí está invirtiendo. Pero ya no tan alto como antes posiblemente. Bar ha llegado, dice. Sí, welcome, welcome, welcome. Welcome, Bar. Dice, yo ando en un futuro, dice. A ver, dice, yo en un futuro pienso ir a los Island con mi alianza que creé para ir a un servidor muerto. Lo creé para la marmota. A ver, dice, va a ser tedioso manejar 35 cuentas. Ya, si es que tienes una laptop más o menos decente, puedes configurarlas de mejor manera para que no consuman tantos recursos y al mismo tiempo manejarlas sin problema. El único limitante, Jack, sería el tema de la computadora nada más. Y de ahí podrías manejar 35 cuentas con una computadora decente, así que pueda simular varias cuentas nada más. O por lo menos te pueda manejar 20, para que puedas hacer así poquito a poquito, sin problema. Por acá dice, Capal ya no es VIP. Exacto, gente, o sea, ya no es como antes, como invertía hacia montones. Por ejemplo, miren, el buen Capal debió haberse sacado el nuevo insecto con sinergia de guardianas. Sí se lo sacó, pero no lo cambió y sigue manteniendo el insecto de guardianas que lleva. Entonces está muy bien. Mira, Mike, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Está muy bien. 4 horas todavía. Y por acá 38 minutos. Vale. Acá están tratando de defender y atacar. Uy, les está costando un poco a la alianza de robot. Muy buena, muy buena. Vamos a tope. A ver cómo pinta esto.
Lo que sí quiero ver a Bar después pelear. Porque todavía quedan buenos días. Todavía. Buenos días. A ver. No sé si por acá vayan a tener una pelea con Sek. Quisiera verlos pelear con Sek. O más adelante, sin duda, gente en el árbol va a haber pelea interesante. No creo que se vayan a planear una diplomacia. Sin duda van a pelear a por todas. Tony, saluda al nuevo jugador Tommy de Bar. Dice en el chat, please. Regálame un quack, dice por acá. Ya debe estar el jugador troll, gente. Deja ver por acá. Aquí está, miren. Este jugador ya saben que... Esto me lo dijo el buen Soul. El día de ayer les dije que había un jugador que se había puesto hasta mi misma imagen. Ahorita pongo a ver. No. Uy. Listo, ahí estamos. Ahí está. Listo. Ya les envié. Ya les envié. Eso de que no había horario de protección hace la isla más sanguinaria. Exacto, Anis. Hace muy agotadora porque en todo momento hay pelea. El único limitante aquí es el tema de quién se rinde primero nada más. De ahí por todo a full. A ver, esto de aquí. Ok, 86%. Miren, están empezando a hacer agrupaciones a lo loco aquí para tratar de sacar a todos los jugadores de Call. Uy, que los mandan a regresar. Con Capal como que aguantan ya más. Aguantan más. Ok, el buen Soul está por acá. Miren su formación a tope. Todavía sigue el buen Soul dando pelea. Muy buena, empiezan a hacer agrupaciones. Están dando lo mejor que puedan, gente. Tony, saludos a Kika. Un saludo a Kika, muchas gracias por estar aquí. Si es que está en la transmisión, obviamente. Miren cómo empiezan a mandar. Bien troles los jugadores de Bar, gente. Esas alianzas, gente, por lo general son muy amigables. Les podría decir. Son muy amigables, sinceramente. Porque le dan un poco de realce a las alianzas. Para que no sean un poco aburridas o algo así. Eso está bien. Tener jugadores así está bien. Tony, ¿no hay reportes? Bueno, ya les mostré el día de ayer los reportes relevantes. No hay... volver a mostrar reportes es como mostrar lo mismo, gente. Pero para ver, a ver si nos compartieron algún reporte. No, por ahora no, todo está bien. Algunos ya se gastaron la energía. La energía ya se les agotó a algunos. Algunos se les agotó la energía ya. Dice, somos una gran familia. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Cada familia es diferente. Por eso siempre me pongo esta imagen de perfil, dice. Así que no... Así ya no me copian, dice por acá. Con esa imagen, crack, creo que te copian muchísimos. Bueno, el fandom de Brawl Stars es demasiado potente, por decir. Pero aún así, si es que quieren usar mi imagen, no hay problema, como les digo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. No hay problema. Mientras no se hagan pasar por mí, está bien. Eso sí, mientras no se hagan pasar por mí. Pero de ahí por tema de meme o algo así, está muy bien. Eso no me incomoda. Eso está muy bien. A ver, por acá. Están tratando de reforzar lo que más puedan. El buen Soul está tratando de defender ahí primera línea. Y van a chocarse con Capal. Capal ya se está quedando sin hormigas de 10, gente. Y es, que digo, sin hormigas de la temporada. Y esto ya es un poco más complicado. Bueno, aunque sus T10, gente, el buen Capal con sus T10 son muy fuertes también, obviamente. El buen Fuel todavía sigue dando pelea. Todavía tiene hormigas de temporada. Entonces, están preparándose nada más, gente. Ok, muy buen enfrentamiento. A ver, déjame ver por acá. Les está costando sacarlos, por ejemplo, de la torre a los de Call. Tienen que decidir bien atacar o defender su torre. Y eso se complica un poco. La copia de Tony no se tarda, dice por acá. Exacto. Robot y Capal con Quacks también, dice por acá. No sé si se animen también. Por acá dice... Tony, conseguí el escarabajo de hierro. ¿Me lo pongo de ayudante al escarabajo dorado? Escarabajo dorado. O dejo el escarabajo ciervo como está. A ver, ¿cuál es el escarabajo dorado, crack?
El escarabajo dorado. ¿Hablas de este de aquí? No sé a qué te refieres con escarabajo dorado. Creo que te refieres a este, ¿verdad? Dice Tony, hay un dicho que debes decir. Seré copiado pero jamás igualado. Sí, exacto. Exacto, gente. Dice, cuando Robot se retira, la batalla todo queda parejo, dice por acá. Exacto. Todo queda muy parejo, exacto. Robot y Capal se rindieron a Quack, dice por acá. Ya lo dijeron, entonces. El de la nueva generación. El de la nueva generación. El de... A ver, el escarabajo de hierro lo pongo de ayudante al escarabajo dorado. O sea, hablas del arco iris que le dice a este de acá. ¿Hablas de este o de este? Creo que hablas de este, ¿verdad? Bueno, es que este ya no es de la nueva generación. Ya con el universal de sinergia de guardianas ya es la nueva generación de insectos. Ah, ok. Ok. Es este entonces. Claro que sí, ponga el de hierro como ayudante a este insecto, crack. Sin duda. Sin duda que sí. Ponga el escarabajo de hierro de ayudante a este que se llama Inclinatus. Sin duda. Eso sí. Dice, o dejo el escarabajo ciervo como está. No, ponle normalmente. Ponle normalmente. Ponle de ayudante, es mucho mejor. De ayudante ya se potencia mucho más tu pro. Por acá dice, hola Tony, mi alianza decidió ir al Barren y es muy frustrante que las dos alianzas no nos ayuden a pelear. Te entiendo, crack, suele pasar, es normal los emparejamientos, crack, es normal. No hubo buenas, podríamos decirte, tal vez no hubo buena suerte nada más. Tony, ¿vos tenés una segunda tropa competitiva o solo te dedicas a mejorar la pro solamente? Yo, Anuel, solo la pro. O sea, si son jugadores free to play o jugadores que se sacan alguna cosa importante del juego pero no gastan tanto, lo mejor es que se concentren en su unidad pro, lo máximo que puedan. Porque su unidad pro les va a ayudar a defenderse y atacar, ¿ok? Es lo mejor que pueden hacer. Prioridad a dar todas las estrellas posibles hasta que tengan ya su formación pro con las 3 hormigas a 3 estrellas. Ahí a partir ya armen su segunda formación. Yo siempre me concentro solo en la pro por ahora, porque no tengo los recursos suficientes para tener una segunda fuerte. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿La marmota de Cole es como la de Doc? No, Doc es muy superior. Es que Doc tienen al tigre y el tigre pega arriba de 3.4G, creo que hizo la otra vez. Entonces estuvo muy bien. Dice, te comencé a seguir en el Instagram. Dice, Tony, parece estás fuertecito entrenando, dice por acá. Ah, vale, me seguiste desde Instagram. Ah, verán, gente, les invito a seguirme a mi Instagram. Estoy subiendo diariamente historias de cómo voy entrenando y así, cómo llevo mi vida y usualmente así. Para ver si crece un poquito el canal de Instagram y llamamos más gente. Estaría muy bien. Tony, sería chévere si también hicieras otra barra de donaciones para rifar un insecto nuevo pay to win. O sea, la barra que está y otra para el insecto. No lo sé, crack. Aunque no está mala la idea, te podría decir. Y todo lo que se done con ese que se llene, hacemos el insecto pay to win. No está nada mal, pero sería un insecto de segunda generación, crack. No uno de primera, porque los de primera son un poco variantes de los precios. Lo tendría que pensar, Anis. Eso sí me lo tendría que pensar. Crack. Ok, vamos a ver. Esta torre de aquí logramos sacar a todos los jugadores de Cole. Y la alianza de Cole logró sacar a todos los jugadores de deck. Están parejitos. Mira, 71-69. Muy parejos. Se va Robot, quedan parejitos. Llega Robot, gana la alianza de Cole. Tony quiere ser fisiculturista. No, gente. Ah, no, físico turista, dice por acá. Tal vez, crack. Tony, debes hacer las planchas como hacía Spartacus, dice. Ok. De esa serie legendaria, ¿no, Dynamite? No, tampoco así. O sea, verán. Ir al gimnasio a hacer ejercicio es bueno para su salud. No es por el tema de que se vean bien o lo que sea. Yo voy al gimnasio porque de alguna manera quiero cambiar tal vez un poco de la vida sedentaria que muchos podemos tener en casa.
Entonces, usualmente hacer ejercicio y mantenerte activo hace que tú puedas tener una vejez mucho más saludable. Porque imagina, si no haces ejercicio durante toda tu vida, puede que cuando seas viejito tengas problemas, no sé, a los huesos, o ya no puedas caminar, o problemas así, que hubieras prevenido si es que te hubieras cuidado cuando eras joven. Entonces, siempre prepárense para eso, porque la vida es corta. Y disfruten siempre cada día al máximo. Y así, gente. Así que aprovechen a tope. Yo digo que no, dice, con ese precio alcanza para regalar varios paquetes de insectos para más personas. Kowalski, por ejemplo, lo que tú opinas es mucho mejor todavía, porque no es solo para una recompensa para un jugador, sino para varios. Y eso es muy bueno, gente. Entonces está muy bien. Está muy bien. Deja ver por acá. Listo. No hay peleas por acá. Hay que estar atentos a ver si hay peleitas interesantes. Ok. Miren, aquí está Deg. Esta jugadora de Deg. Los patos más sexys, dice por acá. The Sexix Dux. Tony, yo para hacer ejercicio lo único que debo hacer es comer para que no me muerdan los perros, dice por acá. Bueno, yo le recomiendo, o sea, hacer ejercicio 20 minutos al día es suficiente. Y con eso ya llevas una calidad de vida muy buena. Siempre cuidarse, tomar agüita, alimentarse bien. No comer mucha azúcar, gente. Ya saben que como el azúcar es procesada, tu cuerpo no es algo que pueda asimilar de mejor manera. Entonces, si tú no gastas el azúcar que consumes, se acumula y después empiezas a acumular peso y eso. Entonces, cuidadito, gente. Cuida mucho su cuerpo. Ahí vamos por acá. Por eso, miren, yo usualmente cuando hago transmisiones muy largas, yo paso la mayoría de tiempo sentado casi. Tal vez esta silla legendaria con la que me ayudó a empezar en YouTube, gente, la vaya a cambiar dentro de poco, ¿ok? Porque obviamente cuidar tu espalda es importante. Entonces, hasta el día de hoy no he tenido problemas muy severos hacia mi espalda, les podría decir, porque el ejercicio me ha ayudado hasta a estar activo. Entonces puedo aguantar 7, 8 horas seguidas sentado sin problemas. Obviamente necesitaría una silla mucho mejor para amortiguar un poco el tema de la postura cuando te sientas, pero es así, gente. Sortea la silla, dice por acá. Esta silla, gente, no, esta se va a quedar legendaria ahí. Dice Tony, ¿será que el nuevo evento Cole esté aceptando gente nueva? Yo voy volviendo terminando el barren. Gabriel, si quieres ir a Cole, claro que sí. Claro que van a aceptar gente nueva. Más que todo que sean 100% activos. Porque el nuevo evento va a demandar mucha actividad, así que va a haber mucha acción de peleas. Así que vayan preparándose. Así que vayan preparándose, gente. Así que pilas, gente. Miren, miren. Son bien retrales los jugadores de Doc. ¿Qué digo? De Bar. Muy buena ahí. A ver cómo siguen. La torre por acá, 76%. Muy bien. Y la torre de acá, bueno, 25%. Con tiempo de destrucción ya. Están muy igualados. Muy igualaditos, gente. Muy igualaditos. Tony, una consulta. Tengo mantis luchadora, Dolly, Acacia y tetraponera. Buena. ¿Me recomiendas cambiar la Acacia por perla carmesí? O alguna otra hormiga. No tengo la longinoda. Uy. Perdón, crack. Qué mal que no tengas la longinoda. Porque con longinoda ya la rompías. A ver, si cambias por la perla carmesí. Déjame ver, Víctor. Perla carmesí, cuando utilizas arqueras te da daño crítico. Víctor, adelante. Hazlo. Es que verás, Acacia necesita de Berserker para que sea un mejor combo. Pero Tetraponera no necesita de Acacia para activar lo máximo que pueda. Dolly ya te da crítico y sí o sí es obligatorio en tu formación, está muy bien. Usa la perla carmesí, crack. Con perla carmesí, si no me equivoco, si utilizas perla carmesí te da daño crítico. Déjame chequear esto. Quiero ver esto nada más. Perla carmesí. Si utilizas arqueras, ¿qué es lo que te da? Acá te dice, hormigas arqueras. La tasa de golpes críticos de habilidad aumenta un 5%. Sí, utilízala. Utilízala, por ahora. Utilízala. Y si te sale longinoda ya haces el cambio a top. ¿Ya viste arriba, Tony? Dicen los de Bar que no saldrán de la isla. ¿No van a salir de la isla? Ok, entonces van a dar buena pelea entonces. Porque Cole sí va a salir entonces. Tony, ¿tú te tomas el juego muy en serio? Hay gente que sí.
O sea, tomarse en serio que ser competitivo, sí, sí me gusta ser competitivo. Pero competir contra los pay to win, no. Yo sí trato de mantenerme en la realidad y digo, no, a un pay to win no le voy a ganar. Pero tal vez con el tiempo y teniendo un buen equipo y teniendo una mejor coordinación, tal vez le podríamos dar frente a las alianzas muy pay to win. Eso sí estoy consciente. Pero tomarse en serio como decir que me atacan y yo me pongo enojado y lo vuelvo a atacar y trato de hacer un gran problemón por un problema tan pequeño, no. Siempre hay que también tener límites. Yo sí salgo de la isla para ir a la selva, dice. Las hormigas están mucho mejor. Exacto. La selva frondosa, gente, las hormigas que hemos visto están rotas también. Dice, esta isla va a ser emocionante. Quedémonos, dice por acá. No sé si la alianza de Cole quiera quedarse, gente. Para ver quién gana al final. Llego tarde, no. Bienvenido, Isaac. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, mi pro? Flor Diablo, Dolly sin estrellas, Longinoda sin estrellas y Muerte 7 estrellas. Gabriel está muy bien. Está muy bien. La hormiga de la muerte yo he visto que con la Dolly Longinoda ya es más decente al activar habilidades. Y pega unos críticos brutales, gente. Hola, amigo, desde Brasil. Aquí viendo tus videos. Bienvenido, Del. Muchas gracias por estar aquí a la hermosa gente de Brasil. Bienvenidos, cracks. Tendría que aprender un saludo en brasileño, gente. Tendría que aprender porque hay varios brasileños que han llegado a las transmisiones. Algunos que otros me entienden el español. Algunos que otros, pero otros no. A ver esta torre cómo va, 69% y esta de acá 80%. Uy, parece que Dex está perdiendo un poco de ritmo. ¿Será por el tema de que están aguantando mucho tiempo ya en peleas? Que están luchando desde las 3 UTC, gente. Y ya se ve el tema del desgaste. Algunos jugadores ya no tendrán hormigas de temporada también. Daniel Medina, ¿cómo estás? Tony, ¿te diste cuenta que la hormiga transportadora de la selva y la transportadora que está en venta en la marea tienen la misma habilidad de esquivar? Sí, Dynamite, es lo que les decíamos. Es que el meta que se viene es full esquivar, crack. Necesitas sí o sí tener el meta de esquivar. Y si tienes el insecto ahorita, el escorpión, que te da esquivar también, te haces mucho más fuerte todavía. Ya regresó. Regresó el buen robot, gente. Déjame ver si está activo. Uy, se desconectó otra vez. Vale, yo pensé que regresó porque ahí sí iba a darles otra vez pelea. Capal se está quedando en vez de robot ahorita. Con el buen relevo de Capal ya están aguantando muy bien. 2 horas para que caiga. Y esta torre está fresquita, gente. Los de deck ya se les está complicando. Cuidadito. Cuidadito, gente. Vamos a ver las kills. ¿Cuánto han subido algunos jugadores? Robot ya no va a subir porque se quedó ahí. MCMC, miren, ya está arriba de un G. Ha farmeado muy bien. El buen Soul le sigue de tercero, gente. Y sigue Capal. Capal estaría subiendo un poquito más de kills también. Está muy bien eso. Se le acabó la plata a los de deck, dice por acá. Posiblemente, gente. Es que aquí es aguantar a comprar energía, gente. O sea, es comprar chinches. Estas chinchillas que te ayudan a regenerar energía. Y miren, atacan y rebotan estos jugadores. Ya no pueden ahorita. ¿Quién está de top? Capal. Contra Capal rebotan un poco. Realmente rebotan varias veces. Y eso que tiene T10 ya. Rebotan sinceramente porque tiene altas estadísticas. A menos que tengan a alguien parecido a él, lograrían sacarlo. Entonces, bueno. Está muy bien. Otra vez empiezan a... Una y otra vez, gente. Están empezando a hacer agrupaciones. Una y otra vez. Bien preparados. Viene dentro de poco 2 agrupaciones. Así que prepárense. Si hay esquivar la hormiga roja, ¿será reemplazada? O sea, si hablas de la Longinoda, puede que salga una hormiga de apoyo mucho más fuerte que la Longinoda, gente, sin duda. Si es que sale una de apoyo, o si no sale otra melee que puede sustituir ahorita a la Dolly también. No sabemos, todavía falta una revelación de 2 hormigas. Ya revelaron las 2 hormigas que van a salir de transportadoras. Revelaron una de arqueras y una de guardianas. Faltan 2. Bien puede ser una melee de arqueras o una de apoyo de arqueras. O en tema de guardianas puede ser una de daño de guardianas o de melee de guardianas. Falta una de esas 2 tal vez. O no sé si vayan a salir 3 hormigas de cada tipo. De cada tipo, gente. Tony, el regreso de robot me recuerda al final de Avengers, dice. De Endgame. Cuando Thor llega a la batalla con su... Tráigame a... Exacto, gente. Verás, la pelea decisiva es contra DMC. Es que lo que pasa es que DMC
y marca mucha relevancia y tienen mucha influencia ahora porque no han perdido ningún Barren. O sea, la alianza de DMC es legendaria ahorita por ese tema de que no han logrado vencerlos en ningún Barren. Ahora sí, si es que decide quedarse Cole hasta el final, de que termine la isla, sería decisivo de que se enfrente contra DMC sin duda. Así que se viene ahí a top. Hola Tony, ¿qué es mejor? ¿Acacia con estrella roja o Longinoda sin estrellas? Hijo, muy buena. Creo que la Acacia con estrella roja estaría mejor que Longinoda. Es que verás, cuando tú subes una estrella o una hormiga, mejoras más el daño que puede hacer la hormiga. O sea, puede matar más hormigas del enemigo. Y si le subes estrella roja, todavía mata aún más. Entonces, la Acacia estrella roja estaría mucho mejor que Longinoda sin estrellas. Aunque estaría casi a la parte, por decir. Porque Longinoda le he visto con estrellas enfrentarse a jugadores que tienen estrellas rojas también y logran vencerlos. O se quedan iguales casi, también. Ojalá que sea muy buena arquera 2 veces más que Longinoda. Quién sabe, crack, nos pueda sorprender. Robot ya trae ganas de DMC por el último Barren. No sé si Robot esté al mismo nivel del líder de DMC, gente. Es que el líder de DMC es otro chiste. Ahorita ya tiene una formación full guardianas y full transportadoras para que pueda contrar a cualquier formación que se le venga. Entonces vayan preparándose. Vayan preparándose porque se vienen peleas muy buenas. Y vamos a ver cuántas estadísticas va a tener el buen jugador de DMC. Sin duda debe haber subido algunas estadísticas. Y eso lo vamos a ver en este enfrentamiento sin duda. ¿Ok? Ahorita va en top de kills el buen Robot porque contra Deck no hay uno que le pueda frenar a Robot. Ese es el chiste. Entonces ahorita están como que regalando kills a Robot. No hay más porque es así. El buen Robot va a aprovechar al máximo. Y quién sabe de esta isla salga con unos 5 o 6 G de kills. Que no está nada mal, pero farmear G de kills en una sola isla, gente, es mucha pelea. Ok, miren, están empezando a hacer agrupaciones, una tras otra, no hay más. Esta torre de acá está muy tranquilita. Parece que no han tocado en el lapso que hemos visto que han logrado sacar los jugadores de Cole a Deck. Está construyéndose tranquilamente. Y por acá esta torre, ok, lograron sacar a los jugadores de Cole. Están muy parejos ahorita, muy parejitos. Dice dientes, enterradora y chinches o dientes, punta de lanza carmesí y chinches. ¿Qué unidad me recomiendas? Enterradora, chinches y dientes. O dientes. A ver. Diente, enterradora y chinches. O punta de lanza carmesí, chinches. Yo te recomiendo mucho más diente, enterradora y chinches. Pero ponle enterradora de primera, Einer. Pon enterradora de primera y deja la diente de segunda. Para que la diente pueda silenciar más y agote más al enemigo. Entonces estaría muy bien. Dice, ¿por qué Kaz no le emparejan aquí? No lo sé. Se supone que debería entrar en emparejamiento porque es un jugador muy fuerte. Hasta ahorita no hemos visto enfrentarse a estas alianzas. Tendríamos que ver. Otra pregunta dice, ¿devoradora 4 estrellas o brillante 0 estrellas? También tengo la opción de quitar a Mirme con estrella roja y despertar morado. Pero me parece peor quitar esa. La armadura brillante 0 estrellas es mucho mejor que devoradora 4 estrellas, crack. Eso ya lo comprobamos hace mucho con algunos jugadores. Bien puedes usar las dos también, pero sin duda la armadura brillante sin estrellas es mucho mejor que devoradora 4. Eso sin duda. ¿Que se viene? Ok. 5G. Vale. Están teniendo problemas ahorita los jugadores de Deck. Miren cómo empiezan a enviar los jugadores de la alianza de Cole. Están activos casi la mayoría de tiempo. No van a dejar que avance Deck. No van a dejar, gente. ¿Aún Diente está soportando con Dolly y Longinoda? Sí. Sí soporta. Sí soporta. Solo que... pero soporta con las últimas. Ese es el problema. Es que, lo que pasa es que... bueno, Diente Gigante nos ayudó desde mucho más. O sea, desde las formaciones legendarias. Desde los metas anteriores. La Diente Gigante ha sido parte del meta mucho tiempo. Pero ahorita le cuesta ya. O sea, está con las justas enfrentándose contra la Dolly o Longinoda. Ya le cuesta mucho. Dicen, ¿cuánto sacaron la mantis boxeadora la gente, Tony? Verás, un jugador me preguntó. Bueno, no me preguntó, me avisó. Me avisó por el grupo de Discord del canal. Que lo sacó en $140 Legoshi, pero comprando con paquetes pequeños.
Y que lo mejor es darle siempre a los 10 tiros. O sea, nunca, gente, hagan de dar uno por uno a este evento. Siempre tiren a los 10 porque ahí te da más chances de sacar el tema de los puntos acumulados hasta el máximo potencial que te puede dar el evento. No saquen uno por uno porque te da muy poco. Y es perder el tiempo. Mucho mejor los 10 por 10 de uno. Utilizar 10 corales para abrir las 10. Ahora, comprando paquetes pequeños, estoy hablando de comprar este de 5. Claro, había uno de 10 también. O ya lo quitaron. Bueno, creo que... Claro. Es comprar uno de 5, este de 5 y uno de 10. Con eso te gastas $20. Pero haciendo esas compras durante los 5 días. Y con las justas, unos 3 o 4 jugadores coincidieron que sacaron en $150. Otro lo sacó en 155 porque le tocó comprar un paquete de 5. Otro lo sacó en 145. El lapso estaba en 140 a $160. Comprando con paquetes pequeños. Más o menos. Depende de tu suerte, ¿vale? Otro punto también era aquellos jugadores que compraron de 1 a los 3 paquetes de 50. Con suerte algunos lo sacaban también en 150, pero la gran mayoría les dio el caso de que tenían que gastar unos $10 más. O sea, a la final tuvieron que gastar 160 por comprar 3 paquetes de 50. Entonces es su pro y contra, ¿ok? No sé por qué pasa eso. A la final las compras progresivas, poquito a poquito, durante los 5 días es mucho mejor que comprarse de golpe, porque te aseguras por lo menos los 150. Entonces es así. Pero lo que sí no te vas a gastar del juego es más de $160. No te vas a gastar más. En este evento no te vas a gastar más de $160 en un insecto de mitad de precio. Entonces es normal. Yo te sigo en Instagram, Tony. Dale, Obed. Gracias por ese apoyo. Por acá dice, algunos de los fuertes se quedaron, dice por acá. Ah, ok, le está hablando de GGI. Ok. Vale, 45 minutos para que caiga la torre. Vale, ok. Está muy bien. Cuidado, gente. Lo que quiere hacer ahorita la alianza de Cole es seguir presionando a lo que más puedan. Esto es muy bueno. Listo, ya lograron invadir su torre, pero va a caer dentro de 1 hora todavía. Miren este espíritu de lucha, como dice el buen Dynamite. Eso es así. Estas alianzas no se van a rendir, van a luchar hasta el final. Hasta quedarse sin recursos, sin nada, gente, sequitos. Ok, entran otra vez, 26 minutos. La torre cae en 26 minutos. Vale, el buen Capal. Muy buen relevo con el buen Capal, gente. Dice, el avispón no se volvió a ver en los eventos de paga. Muy buena observación, Hato. Muy buena observación, Hato. Y tienes mucha razón. Hasta ahora el avispón ya no se ha vuelto a ver en los eventos de paga. Tienes mucha razón. Eso es un claro indicativo que posiblemente el avispón lo vayan a añadir en este paquete, gente. ¿Qué creen? ¿Creen que vayan a añadir el avispón en este paquete? Hay muchas probabilidades de que vayan a añadirle en este paquete, gente. Hay altas probabilidades. Muchas probabilidades, gente, que vayan a añadirlo en este paquete. O tal vez, comprando 2 veces este paquete, te aparezca uno especial donde te pueda sacar los insectos de la segunda generación. Y ahí es cuando me va a doler a mí, gente. Porque yo me lo saqué el avispón cuando era la primera vez que salió. Y ahí sí me gasté como $310 me gasté, gente. Y es así. Así que prepárense. Que si se llega ahí, los paquetes de insectos que vamos a por acá sortear van a ser más lucrativos todavía. ¿Verdad? Que van a unirse más personas y vamos a hacer más sorteitos. Y eso está muy bien. Entre más personas se unan esto, mucho mejor. Yo pagué el avispón a mitad de precio y también me dolería. Yo lo pagué completo. Y ese sí me va a quemar, gente. Me va a quemar. Por eso muchas de las veces me pienso al momento de comprarme un insecto de nuevito. Porque yo sé que con el tiempo lo van a bajar de precio. Y cuando baje de precio digo, ay no. Me hubiera comprado 2 de mitad de generación que 1, gente. Es así. Ojalá venga el avispón en el paquete, dice. Lo estoy esperando para que combine con mi Potamidae. Uf, ahí lo pones
De principal pones el avispón y de ayudante el Potamidae. Y God, el Potamidae le da más defensa a la primera línea y la última línea le da más ataque. Y eso es God, Gabriel. Ahí se potencia mucho más tu pro. Es lo mejor que pueden hacer ahorita ya, con las formaciones que puedan llevar. Ahorita los de deck, muy buena. Están muy parejos. Están peleando muchísimo tiempo ya. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Tony. Si tengo Chinches, Cristal Enterradora, Gracilis y Egersi, todas a una estrella roja, ¿qué formación es la recomendada y en qué orden? Perfecto, verás. Lo que está más fuerte ahora es enterrador. Bueno, no enterradora. La Egersi siempre de primera línea. Para cualquier formación que te voy a decir, José, siempre Egersi de primera línea. Es que es la mejor melee que hay ahorita para transportadoras. Sería la Egersi, seguida bien de enterradora o Gracilis, una de las dos. Pero podrías jugar Egersi, enterradora y cristal, para que envenenes y con el envenenamiento la enterradora silencia y cristal hace más daño y puede hacer más daño de habilidad también. Eso es una formación. Egersi, la enterradora y cristal dorado. Otro también sería la Egersi, Chinches y cristal dorado. Con eso tendrías una formación que sea daño directo, pero no tiene mucho soporte. Otra formación si es que te estás enfrentando contra enemigos que tienen mucho efecto de control, o sea que te pueden silenciar, te pueden agotar, te pueden suprimir, ese tipo de habilidades que son de control. Puedes usar Egersi, Gracilis y cristal dorado, que estaría mucho mejor. La Gracilis tiene una peculiaridad que elimina estados de control, que contra hormigas, por ejemplo, como la hormiga de la muerte, que tienen silencio, le va bien. Contra hormigas que son diente gigante, que te ponen silencio y te causan efecto de debilitamiento para que tú hagas menos daño, le va bien porque te hace más resistente a esos efectos. Entonces, depende contra qué enemigos te enfrentes, pero está muy bien esa parte. De ahí lo que realmente se recomendaría, crack, es que utilices Egersi enterradora y la cristal para que se potencie mucho más. Por acá dice, hasta las hormigas de paga de la primera generación deberían estar en el paquete de las hormigas. Eso, Hatton, no sé, no lo hemos visto hasta ahora, Hatton. Tú has visto que solo sale en la fiesta de las hormigas, pero por fragmentos. Creo que no van a hacer que salgan en paquetes, crack. No creo que vayan a hacer. Lo que sí van a hacer es que tú puedas conseguir hormigas Pay to Win, que en su tiempo eran muy buenas y siguen siendo buenas, pero ahorita con fragmentos. Solo es cuestión de tiempo. Yo ya tengo 100 fragmentos de la Broata. Llega otra vez la fiesta de las hormigas, tengo 150 y otra vez más, listo, ya tengo los 200 y sacamos la Broata, gente. Así que vayan preparándose. Pero muy buena observación, Hatton, tienes mucha razón. Ahorita ya no está saliendo el avispón, así que, uy, va a doler eso, gente. Va a doler. Va a doler. Veamos qué hacen con el avispón hasta que salga nuevamente. Hola, Tony, un resumen corto de la guerra. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido. Resumen corto de la guerra. Te podría decir que están muy parejos. Resumen cortito. Han luchado hasta donde más han podido. Ya van 5 horas y van a entrar a 6 horas de lucha. Y van muy parejos. No han cruzado desde este límite que están ahorita. Desde esta torre. Se están atacando a la torre. Se están defendiendo esta torre. Acá también están atacando esta torre. Y están defendiendo la torre. Están muy parejos. Ahorita muy parejos. Yo quiero a Tetra en 25, dice por acá. Tetra. Anis, difícil. Pero podrías, quién sabe, en un futuro en la fiesta de las hormigas puedes salir con fragmentos. Y ahí podrías sacarla. Tony, ¿Proata es buena en formación mixta? Claro que sí, César. En su tiempo se usaba para formaciones mixtas. Es God. Es God. Para primera línea muy fuerte. O sea, Proata puedes usarla de primera, segunda y tercera y le va muy bien. Muy bien. Y para PvP es una bestialidad. Pega muy bien. Pega muy bien la Proata, gente. Así que para formación mixta sí funciona, César. Solo es cuestión de esperar para que salga y te la sacas. Sin problema. Y puedes disfrutar del evento. Ah, César, me olvidé de preguntarte. ¿En cuánto sacaste el nuevo insecto? La otra vez hicimos cálculos que según te iba a salir en 150. ¿A la final te salió en 150 o en cuánto? Déjame chequear por acá. Esta torre de aquí 92. 68, cuidado que esta torre ya están controlándola muy bien los jugadores de Call. Esta torre está en peligro. Hace unos momentos estaba con más porcentaje, ahorita redució bastante. Deg está ya perdiendo actividad, gente. Cierto que no vimos cuántos jugadores tenía ahorita Deg, déjame ver cuántos jugadores están activos ahorita. Uy, no hay muchos. O sea, a comparación de la primera pelea que tuvieron,
No hay muchos. Antes había mucho más. Bueno, en la anterior pelea que tuvieron. Ocupan 2 cuadros. Y estos ocupan 2. Como 3 cuadros ocupan básicamente. Ok. Sí hay varios jugadores de deck, pero no están como la otra vez. Había muchos más activos. No, dice, el nuevo insecto me salió en $290. La mantis luchadora. No, dice, el insecto me salió en $290. La mantis luchadora. O sea... Pero a ti, César... ¿No nos preguntaste la otra vez cuando querías sacarte la mantis boxeadora? Estoy preguntando, ¿cuánto te sacaste la mantis boxeadora? ¿O es otro César? ¿O estoy soñando que yo según di una recomendación para que compres un insecto? ¿O era otro jugador? Creo que tal vez era otro jugador. Dice, está perfecto Proata venir en fragmentos. Lo malo va a ser comprar el despertar. Uy, pero un despertar casi está en $150, $200. Y ese sí es carito. Ese sí es carito. Pero sin despertar funciona bien también. Las hormigas para PvP en guardianas free to play contando la Proata. Exacto. Bueno, Proata es como free to play, pay to win, algo así. Tony, ¿en cuánto sale más o menos un despertar? De 150 a $200, gente. Un despertar. Para las hormigas play to win. Sí, pregunté, pero no saqué la boxeadora. Pero antes saqué la luchadora. Ok. Ok, César. Ah, vale. Ok, no sacaste la boxeadora, pero sacaste la luchadora. Listo, entiendo. Perfecto. Ah, vale, entonces no era que otra persona que la recomendé. Vale, ok. Entendido, crack. Listo. Solo que no te sacaste la boxeadora. Listo, entendido. Perfecto. Listo, ahí ya me libro de esa intriga. 97% versus 70%. Ok, ya está subiendo poquito a poquito acá. Están empezando a hacer agrupaciones. El buen Zul, gente, siempre lo van a ver activo. Él no para y todavía sigue teniendo hormigas de temporada. Uy, regresó el robot. Regresó robot, gente, pero ya no tiene hormigas de temporada. Se quedó seco. Lo agotaron, gente. Ahorita solo está atacando con T10. Pero regresó robot. Vamos a ver cómo pinta esto. A ver si ahorita los de deck pueden aguantar ya. Ya regresó el buen robot. Esta pelea está durando mucho. Y robot está sacrificando horas de sueño, gente, ya. Porque a esta hora ya debería estar descansando él. Pero bien. Gentita. No hay más. MCMC también creo que andaba activo. Sí, por acá estaba comentando. Ese está perfecto. Prepárense. Dice, pero sus T10 son mortales, dice por acá. Son muy difíciles de vencer esas T10. Porque tiene altas estadísticas. Tal vez les acabó. Dices, tal vez se les acabó el hongo de curación de la isla. Exacto, es eso. O sea, ya no tienes más hormigas de la temporada por el hongo. Ya se te terminaron y las tienes que tener ahí para curar nada más. Dice, la Proata será buena. Los tops creo que ya la reemplazaron. O sea, verás, Kowalski, claro que es buena. Ok. Pero contra Lata Espinoso que salió ya no le da pelea a la Proata, obviamente. Pero de que es buena Kowalski, claro que sí. O sea, si tú eres jugador free to play y puedes sacarlo con fragmentos, una hormiga que en su tiempo era pay to win. O sea, es buena, crack. Sin duda, es mucho mejor de las que ya tenemos. Pero entre jugadores ya de alto nivel como ellos, obviamente la Proata ya no está a la talla. Porque Lata Espinoso es mucho mejor. Lata Espinoso tiene escudo y tiene sinergia con arqueras. Y con las arqueras les da más daño. Más daño crítico creo que era, o daño a ataques normales, algo así. Pero de ser buena Proata es buena Kowalski. Eso sí, te lo puedo decir. Cuando cuando saques los 200 fragmentos, la transformes y la uses, ya te darás cuenta, verás. Uy, cuidadito ahí. Robot que viene con el ataque, gente. Vamos a ver, ya mismo llega la formación de robot. Que viene ahí con la skin de la suricata. Y pum, lo saca a todos. Ok, sacó a todos, gente. Si yo quiero Proata, dice, para pegarle al pangolín. Para pangolín está muy bien. Dice, ya me emocioné, dice, me faltan 100 fragmentos. Mira bien para formación mixta. Kowalski, claro que sí. O sea, para un jugador que no invierte es lo mejor que puede sacar una Proata. O sea, una Proata es algo interesante de probar ya. Y obviamente emocionante para jugadores mixtos o jugadores full guardián. Porque ya tienes una copia.
O sea, sacas la copia y si quisieras tal vez, si tú eres un jugador guardián y seguirle subiendo estrellas, gastas un poquito de dinero y ya sacas más copias sin problema. Ya no es como antes cuando te costaba bastante por unas copias. Ahora no tanto. Entonces está muy bien. Vamos para acá. Que echen ahí. Muy buena. Lograron, parece que sí, lograron sacar al buen robot. Como ahorita ya no tiene las hormigas de la temporada, pues difícil. Ya robot le logran sacar rápido. Ok, pero con robot ya aguantan un poco. A ver, el buen Capal igualmente se quedó sin hormigas de la temporada. Déjame ver, MC todavía tiene, miren. Todavía tiene. Step ya se quedó sin hormigas, está solo con T10. El buen fue el de Flame, todavía sigue con hormigas de temporada. Y listo, y este jugador, Watcher, que todavía sigue con hormigas de temporada. Todavía siguen algunos, gente. Acá está Unflipper, igual ya no tiene hormigas de temporada, solo las T10. Ya llegas a un punto donde ya no puedes curar más, gente. Es lo importante. Dice Tony, es curioso. ¿Será que Ata Espinoso fue al comienzo de la sinergia así como Perla Carmesí? A ver, Tony, es curioso. ¿Será que Ata Espinosa fue el comienzo de la sinergia así como Perla Carmesí? Algo así, César, les podría decir. Porque todo empezó por Ata Espinoso. Desde que vimos que Ata Espinoso al inicio no tenía la sinergia con arqueras. Porque solo era para bufear full guardianas. Después le hicieron un rework en la última habilidad, que es la octava. Que le hicieron un cambio importante donde ya empezaba a dar bonificaciones a las arqueras. Y ahí es cuando el buen Soul vino a la transmisión y dijo que el buen Robots pensó muy bien en armar formación mixta. Porque se prevé que en el futuro las formaciones mixtas iban a estar muy fuertes. Pero después terminó cambiando porque las guardianas de las hormigas del Barren, gente, terminaron siendo mucho más fuertes. Y las hormigas del Barren de guardianas frenaron muchos jugadores que llevan formaciones mixtas y formaciones full arqueras. Y ahorita muchos están empezando a armar formaciones guardianas también para dar contra a esto. Pero eso estamos hablando de jugadores muy ballenas, ¿no? Pero sí tienes mucha razón, César. Muy buena observación esa parte. Dice, como free to play, si no tienen la Ata Espinoso, la opción lógica es la Proata. Claro que sí, es la opción lógica, gente. Es la opción lógica. Es así. Y qué bueno que podamos sacarlo. Bueno, aunque tardemos en sacarla, pero por lo menos vamos a tener una copia. Y ahora lo bueno del juego es que no necesitas otra copia como era antes para poder desbloquear su sexta habilidad, que era el líder de colonia. Ahora tienes solo una copia y le puedes subir todas las habilidades de la hormiga. Y está muy bien, gente. Ese es un cambio positivo. Eso le puedo aplaudir a Deant, que hizo algo bien. Porque eso lo probaron en Primitiva Era y funcionó. Y lo quisieron implementar aquí y también funcionó. Muy buenas críticas por parte de los jugadores free to play. Pero a partir de ahí ya no han añadido cosas interesantes como esas. Como el tema de quitar cosas para favorecer mucho el no atrasarte mucho en crecer. Yo tengo las Salticos, dice. Solo me falta la Proata. Yo también tengo Salticos, pero Salticos, gente, necesita sí o sí estar en 5 estrellas y con el despertar para que sea decente. Esperemos que cuando nos salga no la nerfen al poco tiempo. No creo. Creo que la van a mantener. Porque como está, funciona bien. Como está, Hatton, como está la hormiga, funciona bien. Funciona bien. Solo que Ata Espinoso es muy superior porque las habilidades que tiene. Eso sí, sin duda. Pero no creo que la vayan a nerfear. Pero de ahí, todo tranquilo. Adlersi, Devoradora y Armadura Brillante está todo. Dice, dice también Tony. Es que esa es la formación que se tiene que tener ahora. O bien puedes usar la Adlersi, Guardiana Escudera y Armadura Brillante, que también funciona. Si es que no tuvieras Devoradora. Pero obviamente Devoradora, gente, con Armadura Brillante ya son dos hormigas de full daño. Y aguantan muy bien. Y como las guardianas son unidades de full defensa, tener dos unidades atacantes les va de lujo. La Adlersi es una pura tanque, gente. Mucha bonificación de defensas. Tiene velocidad de combate adicional. O sea, siempre estaría activándose la primera línea. Es una locura de formaciones lo que se puede armar con guardianas ahora. Y es de full el meta. Y más que todo, imagínate. Tú puedes conseguir a Adlersi, Devorador y Armadura Brillante gratis. Y es el meta que jugadores Pay to Win también usan. Solo que, por ejemplo, están usando el Ata Espinoso, que para guardianas también va mucho mejor. Y ahí sería tal vez cambiar la Devoradora y dejar Armadura Brillante, que es lo que hicieron muchos jugadores. Ahorita los jugadores tops de guardianas, así full Pay to Win, utilizan la Adlersi, de segunda Ata Espinoso y de tercera Armadura Brillante. Ya quitaron la Devoradora, por ejemplo. Dice, pero el apoyo de transportadoras de la selva y el apoyo de transportadora de la tienda de marea se van a dar pelea.
por ser el mejor de lo mejor. Sí, se van a dar muy buena pelea, pero parece ser que la Pay to Win está mucho mejor que la Free to Play. Aunque tendríamos que verlo todavía en acción. Espero que me logre salir. Si voy a la selva frondosa, gente, y me sale la de rango, soy feliz, porque por lo menos podríamos probar. Y si me sale tal vez la de apoyo también, no hay nada más que agradecer si es que el juego te regala copias, que es muy bueno. Hay que esperar nada más. No sé si en el nuevo evento de la selva frondosa nos den el trébol, gente, que ya saben que permiten cambiar una hormiga por otra. No sé si es que nos den el trébol para tener otro chance, por lo menos para cambiar una hormiga que nos haya salido por otra que queremos. Que no estaría nada mal. Espero que nos den un trébol, pero ese trébol ya saben es exclusivo para quienes que hayan ganado el evento, ¿no? Entonces va bien. Uy, AD ya se activó también. AD volvió a la pelea. AD está por acá. Ok, el buen robot está aquí de primera línea con MCMC. Capal están por acá. 3 jugadores fuertes. Fue el de Flame por acá. Soul también. Se han colocado muy bien. Lo más cerca que puedan hacia la torre para invadirla y destruirla mucho más rápido todavía. Ok, cuidadito. Les está costando los de Dej. Cuidadito. Cuidadito. Por eso no es bueno confiarse, gente, porque te pueden voltear el tema de la situación de las peleas. Lo que ha sucedido, miren. Se van a mantener ahí. Con esto ya están entrando a 6 horas de lucha los jugadores. Tuve mala suerte, dice. Soy arquero, quiero berserker y nada hasta ahora. Solo cristal dorado, tengo 5 copias. Gabriel, yo quisiera tus copias, crack. Para luego poner a la cristal dorada 8 estrellas. Dice, o si te sale el combo completo de transportadoras de la selva, vas a ser más feliz que, que el presidente, exacto. Solo pido eso, que me salgan las hormigas que estén en meta para probar. Y así estar más mamado todavía, gente. Dice, últimamente siento que no salen buenas hormigas con más frecuencia, como lo era en tiempo atrás. Yo lo siento lo mismo, Hatton. Bueno, creo que va a ser diferente para cada jugador, ¿no? Porque algunos pueden que al inicio hayan tenido suerte y otros no. A mí, usualmente las hormigas buenas me suelen tardar en salir. Me suelen tardar en salir. El juego en esos tiempos baja la probabilidad de sacar las hormigas nuevas a 0,1%. Dice... Verás, Anis... Bueno, ahí ya exageraste con esos ceros ya. Usualmente siempre lo dejan al 0.001% tal vez, pero no cuántos ceros, crack. Eso es casi como la probabilidad de 1 en 1 billón casi. Es mucho. A mí me salió el tricombo completo de Guardianas del Barren. Muy buena, Diamay. Sí, algunos pueden que sacan el completo el combo y suficiente. Yo hasta ahorita no he recibido ninguna Berserker, por ejemplo. Tengo varias copias para la hormiga de la muerte. La puedo llevar a 8 estrellas. La Casia también a 8 estrellas. La Dolly me salió como 2 veces más. No me ha salido Longinoda todavía. De hormigas guardianas, armadura brillante no me ha salido. La Edler sí me ha salido muchas veces. Solo tengo una copia de Gracilis. La Eger sí la quiero porque todavía no me sale. Yo sí, no al inicio tuve suerte. Con decirles que Saltarina me salió hasta los 10 meses. Imagínate eso. Es que hay algunos que es así, sufren. Hola Tony, si te sale una hormiga de la isla, ¿la copia te sale si vuelves a la isla o en incubación normal? Si ya fuiste a la isla por primera vez, en incubación normal tienes la posibilidad, Diego, de poder conseguir más copias de las hormigas de la isla. Sin problema. Puedes conseguir copias viajando a la isla y copias también en incubación suprema. Pero las consigues una vez haya sido por primera vez o ya estés en el evento en sí. Dice, la del 0.0001% es del evento de paga, dice. Que puedes ganar un insecto con esa probabilidad. Pero esa probabilidad no es tanto así, gente, tampoco. Pero hay jugadores que sí han logrado sacar cositas con esas probabilidades, gente. A mí me salió 2 copias más de Adelercy para subir las 5 estrellas. ¿Vale la pena mejorar para mixta? Claro que sí. Pero por ahora, gente, les diría que si son especializados, vayan por un solo tipo por ahora. No vayan a mixto hasta que ya tengan por lo menos una unidad decente para ustedes. Yo tengo 8 copias de cristal dorado. Marco, yo quisiera esas copias. Yo ya puedo subir Berserker a 7 estrellas. Me salió 2 veces en la isla pasada, pero no tengo corazas exóticas. Ya veo, Anis. También es el limitante. Bueno, tú por lo menos ya la tienes asegurada. Solo es cuestión de que esperes y nada más. ¿Cómo va la torre?
19 minutos. Cuidado, gente. Cuidado, ya llegó el buen robot y ya se les está haciendo difícil a los de defender. Tony, yo me saqué la mantis boxeadora en 800,000 pesos colombianos. ¿Y cuánto es eso, 800,000 pesos colombianos? ¿Será $150 o 140? Tony, esperamos pronto que transmitas en 1080. Diego, créeme que viene. Este año voy a mejorar mucho la calidad y todo y que transmitamos esa calidad. Bien, podemos transmitir esa calidad. Vamos a cambiar el escenario porque me voy a cambiar a vivir a otro lado. Vamos a cambiar la silla para marcar una diferencia. Y conforme pase el tiempo, pues vamos a ir mejorando el contenido. Por eso les digo, gente, si quieren apoyar a ese tema de avanzar un poquito más rápido, a mejorar el contenido y todo eso, les invitaría a hacer superchats. No importa qué tan pequeña sea la donación, a la final ayudas a un buen objetivo para seguir mejorando la calidad del stream. Aquí en la parte de arriba hay una varita que ven que es de color roja. Esa varita se va llenando completamente para completar diariamente las donaciones que esperamos. Entonces, si se completan, pues es mucho mejor. Y con el tiempo ya llegaríamos a esos objetivos, gente. Obviamente, transmitir a 1080 es mi otro objetivo también. Solo que no lo pongo tanto a máxima calidad para que la laptop que tengo ahorita para transmitir me dure mucho más tiempo todavía. Deberían de crear un evento donde puedan cambiar de corazas entre jugadores y así poder subir estrellas. No está nada mal por ejemplo, tu ejemplo, Dynamite. O sea, que por lo menos una vez por año te permitan hacer eso, gente. No estaría nada mal, ¿no? O sea, venga un evento donde te diga gran evento de intercambio de corazas. Tú puedes intercambiar tus corazas con otro jugador una vez, solo una vez. Te dice, solo intercambia una coraza de un jugador una vez y que venga ese evento una vez por año o 2 veces por año. Y God, gente. $300 son 800,000 pesos, creo. $300, mucho. Hasta Tony se está poniendo más dice mamadolores, dice por acá, para las transmisiones. Exacto, crack. Exacto, crack. Tony, ¿realmente vale la pena comprar un insecto? He ganado a los de paga siendo free. Dice, no me sobra el dinero, pero ¿puedo ahorrar? ¿Me recomiendas? Kowalski, yo te diría que sí. Pero te recomiendo que te saques un insecto nuevito, Kowalski. Por ejemplo, ahorita ya salieron los de sinergia con arqueras. Y próximamente estaría saliendo el de sinergia con transportadoras. Yo te diría que ahorita no compres insectos, mejor ahórrate para la siguiente generación. Yo te diría, Kowalski, que te ahorres para la siguiente generación. No sé qué es lo que se venga para la siguiente generación, pero sin duda va a ser mucho mejor a la que ya tenemos en el juego. Entonces, si ya piensas tal vez en comprarte algo importante o algo que te pueda durar, aprovéchalo para la nueva generación que se venga. Nada más. Acá en Perú $1 equivale a 3.69 soles peruanos. Ok. Dice, no creo que haya ese cambio de corazas en el juego, porque sale muy beneficioso a aquellos que tienen bastantes granjas. Pero te digo que solo puedes intercambiar una vez. O sea, sería una vez nada más por año. Yo diría, o sea, una vez, por lo mínimo una vez, para que puedan controlar el tema de que no se puede intercambiar a cada rato. O sea, que por lo menos intercambies una vez. Y que, no sé, o que te digan, no sé, paga $10 por intercambiar una coraza. No estaría nada mal, ¿no? Todo que los free to play no podrían aprovechar es lo malo. No sé qué es lo que quieran hacer, pero es solo algo que podemos soñar, gente. Dice, mostrar las kills. Ok, ahorita muestro el tema del top de kills. Ahorita show. Aquí está, gente. Ya Robot tiene 2.5G. MCMC le sigue con 1.4. Y Soul con 713. Soul fácil farmea esta vez un G, gente, también. Y eso falta que la alianza de DMC luche también. Y el líder también sube en top de kill. Se me hace extraño que Blue Bayou, gente, no esté en el top tampoco. O sea, es fuerte. Y debería estar también dando ejemplo ahí en el top, pero no está. Tal vez no está muy activo, tal vez en la parte de Dej. Pero ya se chocaron contra Cole. Ya se dieron cuenta que Cole no es cosa de tomarlo a chiste, gente. Tony, gana el que no pierde. Exacto.
Gana el que no pierde, gente. Será DMC entonces. Ya están planeando, gente, que después del reinicio se viene otra pelea. Y ahí es cuando Dex se le va por el tiro por la culata, porque ya no hay actividad ahí. Y ahí es donde la alianza de Cole va a presionar más y les van a quitar más terreno y así, así. El juego cree que se le está acabando las ideas para los eventos. Dice, no quiere innovar, nada, todo copia y pega en ese formato. Bueno, sí innovaron por el tema del mecanismo, ¿no? Que no está nada mal. Eso hay que atribuir algo importante. Pero de ahí que utilizaron el mismo mapa, solo le cambiaron algunas cosas. En esa parte tiene razón, Anes. Quién sabe, más adelante pueden innovar en algo. Yo lo que quiero, gente, es que por favor saque una versión para PC. O sea, para emulador está bien y todo, pero yo quisiera solo una versión para PC, porque versión para PC está mejor optimizado que el emulador. Y en versión para PC estaría mucho más óptimo para poder transmitir hasta en calidad 1040p, gente, que no estaría nada mal. Y así estaría, ¿qué digo? 1040, 1080p, que estaría mucho mejor. El emulador es lo que me limita mucho a transmitir así suavito para que no se caliente mucho la máquina, gente. Pero de ahí está muy bien. A ver esta torre, ¿cuánto le queda? 12 minutos. Cuidado, gente, que cae. Que caen las torres, gente. Vale, mandaron a rezar a algunos jugadores. Ok. Dice, ya acabas de decir la estrategia, así que ya estarán pendientes al reinicio. Es que, José, no pueden estar pendientes porque después del reinicio no van a estar activos. Es lo que pasó en la transmisión pasada que les traje, ¿se acuerdan? En la transmisión pasada vimos que Deck no estuvo activo, así que filtrar información no tiene nada que ver, crack. Deberían cambiar el mapa. Exacto, Frank. Por lo menos algo muy diferente a lo que ya hemos visto. Y eso sí se diría, uy, están innovando. Se vienen cosas chéveres. Se vienen cosas chéveres. ¿Cuánto queda? 11 minutos, cuidadito ahí. 11 minutos, que empiece y van a tope. ¿Se chocan en la torre? Nada, están empezando a hacer agrupaciones nada más. Esa torre no va a caer, dice el buen Fabián. Bueno, acercámoslo un poco. Vamos a ver cuánto tardan en tumbar la torre. O si no la tumban, pues se mantiene. 11 todavía, 11 minutos. Hicieron una agrupación, mandaron a regresar algunos, pero otra vez están llenando. Ok, otra agrupación por parte de Dej. Pero parece que no tuvo efecto y sigue con el tiempo. Sigue con el tiempo, 11 minutos todavía, gente. Deg la tiene difícil, gente. Deg la tiene difícil ahorita. $10 minutos. Ok. Ahorita este jugador es el único que está agrupando. Es el que está más cerca y el que están dando prioridad ahora. ¿Quién se llevará esa maravilla? Yo calculo que se la lleva Cole. La maravilla de esta zona. Sin duda se la lleva Cole. Tony, ¿qué insecto están usando los jugadores de Cole en la Pro? La mantis luchadora, la gran mayoría. El buen Soul, mantis luchadora. AD. Bueno, esta no es la formación pro de AD. Pero está usando el escorpión. Bueno, ¿qué digo el escorpión? El escarabajo arcoíris o Vindex. Meliodas. Es volador guardián. Etesto, avispón. MCMC. Todavía sigue usando información mixta. El insecto nivel 84. El Vindex todavía. Neko. Otro que sea muy pay to win que haya gastado. La boxeadora. ¿Qué lleva? Godzilla. Y no hay más. Y Robot está utilizando también la mantis luchadora. Más mantis luchadora están usando ahorita. Dice, son 198 dólares realmente. Al dólar actual. ¿De qué server eres, Anis? Ya veo. Los amarillos tienen torre tocando la maravilla. Déjame ver. Todavía no. Es que verá, si quieren tocar la maravilla,
tienen que ir, si es que quieren ir por el otro lado, tendrían que darse la vuelta completa. O sea, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y construir hasta acá, hasta esta hojita. Y llegando a esta hojita, ya podrían tomar la maravilla. Todavía no hay torre que conecte por parte de los amarillos hasta ahora. Dice, ¿para cuándo Deans colaborando con los pingüinos de Madagascar? Dice, Deans toma todos. Ah, o sea, si sale algo con los pingüinos de Madagascar, tú sí te lo compras entonces. Ok. Claro que sí, es que tú tienes tu nombre Kowalski, obviamente. Obviamente. 8 minutos para que caiga la torre. Tal vez caiga esta torre, gente. Va a caer esta torre, sin duda. Sin duda cae la torre, gente. Todavía aguantan. Están empezando a hacer agrupaciones. Parece que no tiene mucho efecto. Uno tras otro. Atacan uno tras otro, gente. Miren cómo empiezan a atacar la torre aquí. Empiezan a atacar uno tras otro. Igualmente, la alianza de Cole sigue uno tras otro. Llegando. 6 minutos ya. Vamos ahí. ¿Quién aguanta? Esta torre ya está por caer. Quedan muy pocos minutos. Ahorita Deg está en las últimas. Parece que ya están quedándose sin energía. Ese es el tema. Es lo odioso porque la energía cuesta mucho aquí. Kaoset, ¿cómo estás? Bienvenido. Falta una maravilla que transforme en Super Saiyajin, dice por acá. Si sacaron a Godzilla, cualquier cosa es posible. Posiblemente, Fabián. Posiblemente. ¿Quién sabe saquen King Kong, gente? Para completar un poco el tema del meme, ¿no? Que venga King Kong, gente. Que eso estaría un poco más lógica en el mundo de la selva, ¿no? Ok, 10 minutos. Estaba casi por caer la torre, pero lograron sacar algunos. Acá está el buen robot, gente. Miren, la mantis luchador. Ahí pueden verlo, gente. Siguen usando todavía. ¿Cuánto queda de la torre? 9 minutos. Vale. Está tratando de llegar lo máximo que pueda. Esta torre, como dijo el buen Fabián, puede que nunca vaya a caer esta torre. Puede que aguanten demasiado hasta el último instante, último momento. Yo calculo que el próximo evento, después de este, sale una nueva skin de insecto. Con el insecto de Universal con sinergia de transportadoras. Posiblemente. No sé si salgan dos curiosidades en un mismo evento. No lo he visto hasta ahora. Ah, puede ser parecido a lo que siempre hacen. Un nuevo insecto con una nueva skin. Usualmente hacen eso también. ¿Cómo van los territorios de la isla en general? Van muy tranquilos, te podría decir. No ha habido enfrentamientos. Por ejemplo, acá DMC contra TGM no han querido enfrentarse, así que están tranquilos. En esta zona de acá también, miren, no han querido colisionar. Pero en esta parte de acá sí colisionaron. Y aquí la alianza de Bar estaba mucho más fuerte, que venció a Zek. Entonces no hay muchos más conflictos. Los únicos conflictos que hemos visto hasta ahorita son los de Cole contra Deg. Hasta ahorita. Y ya le queda 5 minutos a la torre, que está por caer, gente. 6 minutos, ok. Están tratando de reiniciar lo que más puedan. Se le está complicando un poco a Cole, gente. Se le está complicando un poco a Cole. Ay. 7. Vale. Están otra vez mandando a regresar a los jugadores. 8 minutos. Uy, cuidadito. Deg no quiere soltar, gente. No quiere soltar. Está haciendo agrupaciones a lo que más puede. Uno tras otro. Miren eso. 7 minutos otra vez. Cuidadito. Que llegan. Otro ataque. Ahorita están agrupando 2 a la vez, parece ser. Ok, solo quedaron 2 en la torre. Vale, tienen que llegar a reforzar, si no, F, gente.
Dice Fada Tony, saludos desde Brasil. Un saludito para ti, Lucas. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cuánto porcentaje tiene robot en sus estadísticas? Tiene muchas, gente. Bueno, lo vimos el día de ayer en la transmisión que hicimos, ¿se acuerdan? Pero ya está cerca de los 3K de daño y arriba de 1000% de vida. Está muy fuerte ahorita el buen robot. Sin duda mejoró demasiado ya. Para que lo tomen en cuenta. Ok, empiezan a entrar las torres. Vale. Otra agrupación muy buena y los mandan a regresar. Uy, cuidado, que ahí lograron sacar algunos. 16 minutos, 18, 26. Uf. Deck, gente, no está soltando. Miren cómo están empezando a reiniciar. No quieren soltar los de Deck. Dice, el robot tendrá muchas más muertes con estas batallas. Exacto. Con estas batallas ya tendrá muchas más. Ya está en 2G. Ahorita, ¿cuánto estará? Déjame ver esto. Todavía no sigue a 2.6, pero ya está en 2.5, que ya es poquito más para llegar a 3G también. Capal ya no ha subido un poco más, pero de ahí le sigue MCMC también. Saben que están en vivo, dice, por eso no sueltan la torre. Ya me ha pasado también en otras transmisiones que aguantan así hasta el último. Uy, lograron sacar a todos de la torre. Quedando a 13%, o sea, con las justitas. Miren. Muy igualados ya. Muy igualados. Están tan desgastados que ya no tienen para curar ya. Muy desgastados, gentita. Ok, llega otro golpe por ahí. Listo. Ahorita ya están reforzando la torre. Vamos a ver quién está empezando a hacer agrupaciones. Ok, está Fuelito. Pero aquí empezaron a hacer ya la agrupación robots. Con esto mandan a reiniciar a varios. O si es que no toman de una vez la torre. A ver. Que llega, que llega. Ya llega la formación, gente. Honor dice, hasta eso se le quitará Cole, dice por acá. Cuidado ahí. Vale, hicieron agrupación. Mandaron a reiniciar a algunos de D. Pero ahorita se le está complicando un poco los otros jugadores, gentito. Vale, aguantaron muy bien. Este es el primer focus, gente. El primer objetivo, el principal objetivo. Aquí dice primary target. Ok, con una agrupación muy buena lograron reiniciar otra vez la torre. Saludos, Diario, bienvenido. Un saludito desde PR, dice. PR. ¿Dónde es PR, gente? Desde PR me dice. Saludos desde PR. PR. ¿Puerto Rico? Es Puerto Rico, vale, vale. Con las costas ahí pensando, digo, ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, Puerto Rico, gente. Listo, listo. Sí, ahorita lo vi. Ok, ok. Sí, varios me ven desde ahí. Desde Costa Rica también me he visto algunos. Uy, bien dicho lo que dijo Fabián, gente. Dijo, esa torre no va a caer. Sí, no va a caer esa torre. El buen Fabián sabe cositas. $30 minutos. Dice, ¿quién es de Costa Rica? ¿Capa? No, Capal. Si es que hablas de Capal, el jugador de aquí, Capal, no. Saludos desde Honduras. Un saludito a la hermosa gente de Honduras también. Bienvenidos. Y a toda la gente de Latinoamérica, gente. Y Centroamérica también, que algunos están por ahí. De México y así. Y bienvenidos, gentita bella. Uy, ahí. Uf.
están aguantando demasiado la torre ya. Esta torre ya no cae, gente. La reforzaron muy bien los jugadores de DEG. Miren ese refuerzo. Fabián es de DEG, dice por acá. Puede ser. Se quedaron bugueados estos de aquí, creo, gente. Déjame ver. Dice, re bien esa diversidad de marchas. Zanahorias, argelas y etc. Es que todos tienen todo tipo de marchas aquí. Como son alianzas muy pay to win, pues van a tope. Dice, ¿no conoces el emote de capa? Ah, claro, es que está en Twitch, dice por acá. Yo soy de Costa Rica, dice mi buen y amado Tony. Ok, Keylor. Vale. Disculpen, gente, no conozco mucho. Eso sí, disculpen la ignorancia. Pero no conozco el emote de capa, eso sí. Tony, para que se desbuguee entra el hormiguero y sal. Sí, sí. Solo quería ver eso si es que se desbugueaba solito, pero no. Pero tendría que volver otra vez a la zona de batalla que está por acá. Listo, ahí está. Saludos desde Bar, un saludito. El buen Quack. Así saludan los de Bar, gente. Yo soy de Colombia, cerca de Cali, Colombia. El buen Anis. Igualmente, el buen Anis es un crack, gente. Él me ha apoyado casi en la mayoría de veces. Siempre comparte las transmisiones. Siempre está activo el buen Anis. Es un crack, sinceramente, el buen Anis. Y un abracito para ti, Anis. Y como estamos casi vecinos, porque Ecuador y Colombia, gente, están al ladito nomás. Adiós a esta torre, Fabián dice. El buen Soul ya reportando de gente. Dice que va a caer la torre sí así. Que va a caer la torre sí así. Dice, yo soy de Bolivia, pero aquí en Brasil, saludos. Ah, ok. O sea, estás viviendo en Brasil. Vale, crack. Ya debes hablar brasileño, entonces, tranquilo. Ah, pero es de Bolivia. Ok, crack. Vale, vale. Bolivia, gente, es el que no tiene mar. Déjame acordarme bien. O era otro país. Dice, solo DMC puede parar al robot, dice por acá. Posiblemente. No me acuerdo si Bolivia tenía mar o no. O era otro país. Ah, ok. Bolivia y Paraguay no tienen mar. Ok. Entonces el buen Gabriel se fue por eso, gente. Se fue a Brasil donde sí hay mar. Se fue a Brasil, gente. Me acuerdo que cuando estaba yo en la escuela, sabía decir un profesor, cuando tú no entendías las cosas o no entendías nada, te decía, tú estás más perdido que gaviota en Bolivia, sabía decir. Y tenía razón porque... Y no le entendía yo cuando era así pequeño. Así cuando te reprende un profesor. Te dice, tú estás más perdido que gaviota en Bolivia. Me acuerdo aún todavía de ese chiste de que hacía el profesor. Bolivia para... Ok, dice, quisiera ir a surfear a Bolivia, dice por acá. Dice, sí, Bolivia no tiene mar. Pero igual, por eso me vine a Brasil. Yo vivo más de 10... Ah, ok, vale, vale. Ah, ya vives más de 10 años por acá. Ok. Vale, crack. Ok. Muy buena, muy buena. Sí, ahorita se me vino a la mente ese chiste. No es tampoco para discriminar gente, ¿ok? Tampoco lo hacemos por ser así... Por tratar mal a la gente que vive en Bolivia. Solo que es un chiste nomás, no lo vayan a tomar a mal. Yo he oído más falso que atún boliviano, dice por acá. Bueno, también. Sí se puede surfear con las arenas, Tony, dice en Bolivia. Ah, vale. No había escuchado algo así. Surfear en arena. O sea, es como caer... Surfear en arena. Interesante. Interesante. A ver, déjame ver esto. 30%. Esta torre va a aguantar demasiado. Ahorita ya está... Ya están desgastadas las dos alianzas. Ahorita están desgastados muy bien. Tanto la alianza de DEG como Col, gente, están desgastados ya. Dice, me encantan los memes de Bolivia y sus playas, dice.
Soy de Bolivia, siempre me dan risa. Ah, ya veo Kowalski, o sea que eres de Bolivia, muy buena. Eso sí, siempre hay que decir con respeto, gente, porque puede que alguna persona se lo tome mal y es respetable que se ponga a la defensiva, porque es su país, ¿no? Y lo entiendo. Por eso digo, antes de cualquier cosa, disculparse si es que le puede llegar a la persona no tan adecuadamente, ¿no? Así que a la final nos reímos todos, ¿ok? Ustedes también pueden hacer chistes de lo que sea también. Dice Tony, ¿algún día harías un contenido más just chatting? Dice, tipo ver memes, videos, sería interesante, piénsalo. O sea, hablas aquí en YouTube, Keylor. Aquí en YouTube. Yo creo que ese contenido es más para Twitch, ¿no? Pero no estaría nada mal, crack. ¿Para qué te voy a decir? No estaría nada mal, algo así. Es que es una dinámica mucho más diferente y nos podríamos reír de varias cosas también. Déjame reclamo esta recompensa de una vez. A ver, reclamamos. Listo. Ok, ahí estamos bien. Tal vez ese contenido lo haría en Discord, crack. Pero para coordinar muy bien. Dice, sí es chiste nomás. Claro, claro que sí. Es así, gente. A tope, a tope. Sería reaccionando a otros videos, etc. Estaría bueno. Ok, gente. ¿Cuántos puntos tienes, Tony, de tanto reclamar los regalos? ¿Cuántos puntos? O sea, puntos de alianza hablas. Déjame ver. ¿Dónde está la tienda? Estoy ciego, acá está. Tengo esto. 29 millones. Podría comprar, ¿cuántos de estos? Podría comprar 244 bonus de recolección de 24 horas. Exigimos nuestra skin de pato para nuestra colina. Ojito. Los jugadores de bar, gente, necesitan obligatorio. YouTube es contenido de juegos. Eso es por acá dice. Que más se consume ese contenido de Keylor es para Kick o Twitch. Siento que IRL también sería chévere. Sí, tiene mucha razón, gente. Sería muy bueno empezar a crear un poquito más contenido variado. Sí, tienen razón. Verán, este año yo pienso hacer varias cosas. Bien para el canal de Twitch o bien para este canal. Bueno, más que todo para el canal de YouTube. Sería centrado en juegos. Quién sabe más a futuro de Ants. Bueno, la compañía de The Ants en sí, la desarrolladora, creó otro juego un poquito más interesante también. Por ejemplo, yo creo que ahorita andan pensando en un nuevo proyecto los de la empresa de Star Union, porque ya estaba escuchando algunos rumores de que ya se están como creando nuevos proyectos interesantes y que los proyectos que se vienen serían otro juego que tal vez podría tener una dinámica parecida a The Ants. O sea, The Ants es de hormigas, gente, y puede que se venga otro jueguito que tenga una dinámica, por ejemplo, de otro mundo animal. Por ejemplo, podría ser de abejas o de aves o no sé, de algo así, gente, algo más interesante como eso. Dice Tony, ¿por qué no haces live simultáneo en Facebook? Ah, ok, quieres que haga al mismo tiempo en Facebook. No está nada mal la idea, Calton. Tienes mucha razón. Podría ser que en Facebook pueda hacer transmisión también. O sea, hacer multi-stream. A eso quieren decir, gente. O sea, que haga transmisión en Facebook, YouTube y poder hacer en Twitch también. Dice, el de Beas Lore es como dices. Sí, yo Beas Lore jugué, gente. Exacto. Solo que Beas Lore es como de la selva salvaje, ¿no? De la sabana. Dice, no, Facebook está muerto. Dice, mejor Twitch. Ok. Verán, no sé si es esto cierto. Yo escuché que Twitch también, no sé, dentro de un tiempo tal vez podría morir. Yo escuché no sé, un TikTok. Creo que vi un reel en Instagram o fue un YouTube Short. No me acuerdo dónde vi. Que decía que Twitch también como que ya no tenía tanto futuro porque algo tienen problemas de presupuestos o algo así, o que ya no le está generando ganancias Twitch. Algo así escuché, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Pero en cambio de YouTube no he escuchado nada de eso. Tony, tú más que nadie sabes la cantidad de clones en The Ants que está.
En las ballenas veas lore, Primitive Era y cuantos más que no se sepa. Exacto. Exacto, crack. Sí, dice, ya hay muchos juegos similares a The Ants. Hay el del mar, selva, vampiros, soldados, piratas. No me acuerdo ahorita los nombres, pero son todos similares. Exacto. Todos tienen las mismas mecánicas. Solo que, como ya saben, como todas las empresas quieren competir, quieren sacar algo novedoso, algo muy interesante, algo que pueda relucir ante todo. Por ejemplo, The Ants tuvo un golpe muy brutal porque fue un juego de hormigas. Y que haya tenido esa temática lo hizo interesante. Y tampoco es que Dan tenga malos gráficos, tiene muy buenos gráficos para hacer un juego de guerra también así. Pay to win y así. A ver, esta torre también la quieren invadir. Esta torre no va a caer, gente. En mucho tiempo. Tal vez se pasen atacando horas y horas, pero no creo que caiga, gente. Qué batalla lo que hemos visto ahorita. Deck versus Call, una batallísima. Una batallísima que llevan aquí, gente. Miren eso. Uy, entran y entran, gente. Por acá dice, sí, Twitch, escuché que pronto morirá. Bueno, es lo que escuché. Según decía que ya no está dando ganancias Twitch. Y por eso es que ya como que se va a la F, gente. Si hay uno similar a The Ant, dice, se llama Star Trek. Me encanta naves espaciales. Ok, es de naves espaciales, vale. El futuro está en Kick, dice. Es una nueva página de stream. Sí había escuchado Anis de esa plataforma. Es la que le está compitiendo ahorita a Twitch. Si no me equivoco. Ya hay varios, Tony dice. Pocket Ants, Pocket Bees, juegos de hormigas y abejas. Bueno, Pocket Ants sí lo jugué en su tiempo y Pocket Bees también. Y creo que te quedas con el 90% de las ganancias si no leí mal. Eso es God. Creo que por eso se fueron muchos jugadores ahí, ¿no? Por ejemplo, verás, si Kid generas una cierta cantidad, que te lleves el 90% está muy bien. Creo que en Twitch te llevas el 50-50, es 5-5. Más o menos. Por ejemplo, acá en YouTube también es algo similar a la plataforma de Twitch. Que igual te llevan 50-50, es lo mismo. Es así, porque las plataformas también tienen que ganar. Es así. Al final te dan visibilidad, pero de alguna manera con tu trabajo tienes que darles algo. Es normal, todos los negocios funcionan así. Que... A ver, déjame ver esta torre. ¿Cuánto va? Listo. Lograron sacar a todos los jugadores, gente, sin problema. Vale. Vamos a ver. Capal está empezando a agrupar. Ok. Listo. Dice, en Twitch es menos, creo. 30-70. Y aumenta según... Ok. Eso está muy mal, gente. Que te quiten 30-70 es muy malo. Deberían hacer juegos de mundo abierto. Bueno, Leyenda está bien. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Eso sí les podría decir que está muy bien. Cada uno tiene sus gustos y es interesante. Verán, lo que sí es que me animó. Gracias al buen Keylor, que me dio sugerencias y todo, ha estado insistiendo en las transmisiones. Es un crack, sinceramente. Él dijo y animar a la gente de que se haga el tema de la meta de donaciones. Y ha funcionado muy bien. Varios jugadores han tratado de apoyar y han donado con superchats. Y se ha podido llenar la barrita de superchats sin problema. A veces... Hay veces donde donan más y otras veces menos, pero al final el objetivo es ese, ¿no? Y está muy bien. Le voy a hacer caso al buen Keylor para crear más contenido Just Chatting, que está muy bien. Pero sería en Twitch. Conforme pase el tiempo iremos creando una comunidad un poquito más fuerte en Twitch. Solo que Twitch es como que no te da tanta visibilidad, pero creo que con el tiempo se puede lograr. Dice Tony, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador, gente. Y bienvenido, crack. A ver esta torre, ¿cuánto va? Vale, 49%. Y se están preparando muy bien. Hace poco estaba creando contenido de un juego, gente, que se llamaba Black Clover, que era de un anime muy bueno. Y al final también terminé dejándolo. Por tema de tiempo, gente. Es que a veces, imagínate, hay veces donde tienes tiempo y otras veces no. Y yo no quisiera dejar The Ants, por ejemplo. No, The Ants sí me gusta bastante y quisiera crear contenido hasta
hasta que tal vez ya deje de ser muy popular. O quién sabe, el Star Union se crea otro juego y posiblemente sea mucho más God por animaciones o algo así. Estaría mucho más potente y crear contenido de ese videojuego también no estaría nada mal. Y así la comunidad se revive también. Y está muy bien, gente. Y así lo podemos seguir poco a poco. Y el buen Keylor también, hasta en Twitch, me ha ayudado también. Es una locura. El buen Anis también. El buen Anis siempre me ha acompañado en cualquier aventura que he ido. Y ha querido participar. Me acuerdo cuando empezamos hace mucho con un proyecto que era en Beas Lord mismo. Y al final terminé dejándolo también. También jugamos Call of Dragons. ¿Se acuerdan esos tiempos? Me acuerdo. Y ahí se conectaba bastante gente también. Y terminamos dejándolo. Qué tiempos aquellos también. Entonces, para empezar un juego y no dejarlo, gente, sería tal vez jugar juegos que yo paso niveles y así se completa la historia y listo. Y nada más. En vez de jugar juegos como estos que necesitas bastante tiempo hasta llegar a un cierto punto donde ya no debes hacer muchas cosas para que sigas creciendo. Y eso es muy bien. Dice, a veces se me olvida que te llamas Anthony, dice. Mucho decir Tony se me olvida. Sí, me llamo Anthony, gente, pero desde que yo me acuerdo me dicen Tony. Así que ustedes pueden decirme Tony sin problema. Dice, sí, vamos subiendo paso a paso la comida. Exacto, gente, es así. Dice Call of Dragons. Dice, le metí plata, pero creo que después de la traición dice, dejé de jugarlo, ya veo. Dice, ese Fabián se nos viró, dice por acá. Sí, mucha razón. Dice, una pregunta. ¿Cuánto falta para abrir 10 huevos especiales? Fátima, bienvenida, espero que te la pases muy bien. Verás, se estima que llega a finales de este mes o a inicios del siguiente mes de febrero. Así que estate atenta, Fátima. No te puedo decir una fecha exacta porque el juego es muy impredecible. Pero así adivinándolo como temporalidades que hemos visto anteriormente o patrones similares, es que salga a finales de este mes o inicios del siguiente, sin problema. Dice, Tony, ¿has jugado alguna vez el juego de Mu Eseisha? No, crack. No. Si me preguntan de juegos que debe ser obligatorio jugarlos, gente, tendría que jugarlos sí o sí, porque es tema de cultura también. Yo igual voy a cambiar de ANS cuando aparezca otro superjuego. Es así, es normal, porque con el tiempo un juego pierde popularidad porque se añade lo mismo y lo mismo, a menos que cambien algo muy importante y digas, wow, este juego ya está cambiando para bien. Dice, Tony, ¿algún juego que recomiendes para móvil? Hasta ahorita no les recomendaría más que The Ants, gente. Tendría que curiosear otros juegos. Dice, yo tengo un AD bajito del chat de YT, dice, de Call of Dragons. Te conocen, Tony. Ah, ok. Allá me conocen también, imagínate. Y eso que no cree tanto contenido ahí. Dice, me gustaría verte jugar el de Catherine Full Body. ¿Qué juego será? Sinceramente, perdóname, Keylor, no sé qué juego será. Me hace falta más cultura gaming, gente. Yo estoy jugando un juego que recién salió. Se llama Fantasy Tales. Es un juego MMORPG. Está bueno. Bueno, esos son mundos abiertos. Son juegos mundo abierto. Esos son buenos también. O sea, es tipo gacha también, Anis. O sea que puedes reclutar personajes con probabilidades. Dice, de esas tomas decisiones y depende la que tomes es un final u otro. Parece que yo he visto en otros streamers jugar tipos de juegos eso. O sea, esos juegos son como muy realistas, Keylor. Que básicamente tú tomas decisiones y pasa una historia muy diferente y se ve muy chévere. Creo que a eso te refieres. Souls es buen juego para móvil. Ok, Estela. Souls. Verá, me gustaría que recomienden, pero un juego que no sea tan antiguo. Porque puede que me recomienden un juego que es bueno, pero antiguo. Lo malo es que los juegos antiguos con el tiempo pasan de moda. Entonces, si es un juego nuevo y que crees que es bueno, sería bueno jugarlo. Dice, es raro que no haya salido un juego con muchas descargas donde casi todos lo jugaban como Clash of Clans, Free Fire, Clash Royale. Tienes mucha razón. Un juego de móvil que haya potenciado mucho la comunidad, sinceramente es raro que no haya dado un juego parecido. Tienes mucha razón. Dice, Souls es un juego nuevo, dice. No es demasiado conocido. Solo que no es demasiado conocido, pero está bueno entonces. Dice, pero Tony, juega algo de PC, que puedas aumentar tu comunidad. Sería genial, por ejemplo,
Palworld, que todo el mundo está jugando. Ah, verás, Palworld es ese juego parecido como a Pokémon, algo así. Yo vi algunos streamers que estaban jugando. Lo malo de jugar ese juego es que como hay muchos ahorita jugándolo, es muy difícil que te vean. Dice Clash Heroes, decían que iba a ser un boom, pero hace como 3 años no se sabe nada de ese juego. Ok. No queda de otra, gente. No queda de otra. Por eso cualquier cosa, gente, traten de suscribirse al canal de Twitch. Por ahí creo que mandaron las redes sociales para que estén atentos. En el canal de Twitch vamos a hacer más contenido variado y probar más videojuegos, que sería muy bueno. Que sería muy bueno. Y así va creciendo la comunidad poquito a poquito. Y es así. Por ahora hay que seguir con Dance, gente, porque todavía me sigue gustando mucho. Y narrar también. Narrar las peleitas. Por ejemplo, miren, Deck impresionó, no dejó que cayera la torre. Y ahorita la alianza de Cole ya está como que agotada. Entonces ahorita lo que va a hacer la alianza de Deck es empezar a destruir la torre de Cole. Hasta que ya llegue el reinicio y otra vez cambie el bucle. En cambio ahí Cole tendría más ventaja y al contrario. Por acá dice, yo jugaba un juego que se llamaba Skidon. Estaba muy bueno hasta que desapareció de la Google y el juego dejó de funcionar. Eso es lo malo. Tal vez, obviamente Leyenda, puede que haya estado muy bueno, pero no hicieron el tema de generar buenos ingresos. Lo que pasa es que si un juego no genera lo suficiente, no se puede mantener. Hay que pagar servidores, programadores, hay que pagar muchas cosas para que un juego vaya de la mejor manera. Por ejemplo, detrás de Dance hay un buen equipo de desarrollo, un buen equipo, que están vigilando que vaya todo bien, que no haya bugs, que no haya esto, que no haya esto, que no haya compras sospechosas, que no haya hackers y esto. Y están constantemente visitando todo, constante. También les invito, gente, a unirse a mi Instagram. Por ahí estoy subiendo algunas historias de cómo voy también con mi día a día. Usualmente sé publicar por ahí. Y así vamos a empezar. Como tenemos una pequeña comunidad todavía, esperemos que con el tiempo y con algo de suerte, pues la comunidad crezca mucho. Y más que todo, les agradezco a todos por sus sugerencias, gente. Dice Tony, ¿no te da la sensación que cada vez el juego está siendo más pay to win que nunca? Ahora cada mes o mes y medio salen cosas nuevas que gastar. Parece que la compañía se está volviendo más avariciosa. No sé, lo que pasa es que todos los juegos de este tipo son así. Con el tiempo se vuelven, bueno, un poco más a que tú quieras gastar sí o sí. Te incitan a seguir gastando más para que pueda mantenerse el juego. Lo voy a fijar el chat de... Voy a fijar el link que me mandó el buen Kale. Voy a dejar por acá. Ajá, listo. Vamos a fijar mensaje. Listo. Ahí está. Con eso ya está ahí las redes sociales si es que me quieren seguir, gente. Listo, gente. Ahí estamos muy bien. Verás, Keylor, ustedes como moderadores creo que en YouTube no pueden fijar mensajes por ahora. No se puede. Uy, qué bestia, gente, de lo que entrené hoy. Me duelen los brazos. Pero lo malo que sea pay to win, se puede morir el juego más rápido. Es que ese es el trágico final de estos juegos, gente. El trágico final de los juegos pay to win es que con el tiempo, como van añadiendo varias cosas pay to win y así, tratan de aprovechar al máximo cuánta gente haya entrado al inicio, donde no se veía tantas cosas para comprar. Entonces cuando ya tienes una comunidad fuerte, la empiezas a monetizar. Y es eso, empiezas a gastar y te empiezan a incitar a que sigas gastando y así sucesivamente. Entonces llega un punto donde con el tiempo obviamente tú no puedes controlar que los jugadores se queden para siempre. Por ave circunstancia tienes problemas en tu vida personal y vida diaria que ya no te dan tiempo para jugar, y también muchos jugadores dejan de jugar por eso. Otros se quedan, otros se decepcionan porque hay muchos jugadores pay to win y así. Hay varias cosas, muchas cosas que pueden suceder. Dice, solo podemos banear y listo, y descarta, dice por acá el buen Anes. Dice Tony, te cuento que
que arranqué hace 2 meses, 31 cuentas en un servidor muerto. Llevo uno level 22, uno level 21 y 20. Ok, y 20 a level 20. Ok. Entonces, lo que quieres hacer tú, crack, es abrir el crossover para aprovecharte del servidor. Es lo que está haciendo también el buen Jack, que la otra vez estábamos hablando también. Tony, ¿viste el top 1 de la Play Store en mi país, Bolivia? Es una polémica por la confrontación de dos culturas. ¿En serio? No lo he visto. Dice, suelo gastar como hacía antes, entre 1000 euros al mes. Y estos últimos meses ya ese dinero es ridículo para seguir avanzando. Llevo estancado en 1700 de daño varios meses por todo lo que sale. No sé. Bueno, verás, lo que tú dices es la realidad de los pay to, o sea, la realidad de los que gastan moderado y diferencia de un pay to win o ballena. Porque imagínate, para llegar a las estadísticas que tiene Robot o el Tigre, estos jugadores muy ballenas, es que ellos gastan muchísimo al mes. Muchísimo. Todo lo que llevan de tiempo jugado es que han gastado bastante dinero ya. Eso es lo que tienes mucha razón. Imagínate, no sé, gastando 1000 euros al mes, no logra igualar a los jugadores más fuertes del juego. Es que es normal. Eso es normal, no sé. Porque entre más cosas salen, más actualizaciones, tienes que seguir mejorando. Y entre más quieras mejorar, más costoso es. Y es así en todo. Pareciera chiste, pero es así en todo, gente. Es así en todo. Y no hay más. Como es un juego pay to win, pues hay que aprovecharlo al máximo. Mientras yo voy a seguir creando contenido más variado para que sigan llegando más gente y tengamos una confiabilidad más óptima. Voy a tener que crear contenido en varias plataformas porque con eso puede que un pequeño video te lance al éxito, gente. Es así. Yo he visto que varios creadores de contenido a veces por un pequeño video te haces muy conocido. Y podamos probar varios juegos también. Varios juegos. En tu caso, no sé, con 1700 de daños eres una bestia ya. Porque tú, yendo al Barren o la Isla Perdida, ya tienes arriba de 2000 de daño ya. Ya tienes arriba de 2000 de daño, sin poquito nada más. Entonces están muy fuertes, sin duda. 10 level 21, no 1, dice. Una vez que suma las 10 level 22, el resto se retroalimenta de estas. Solo estoy mejorando los requisitos de reina solamente. Ya veo leyenda, muy buena. Muy buena. Así te aseguras un servidor para ti. Es así, no hay más. Hay jugadores que aprovechan esto de forma inteligente, los servidores muertos. Y eso está muy bien. 34 minutos para que caiga esta torre. Y esta torre de acá, gente, la alianza de Cole ya no la puede seguir presionando. Los de Dex siguen todavía. Parece que llegaron más refuerzos. Los de Dex siguen y siguen. Qué locura, Dex sigue presionando. Déjame ver si el buen robot sigue todavía activo. El buen robot todavía seguía. El buen Soul, a ver, todavía sigue en línea. AD, la buen Yuki, fue el de Flame. Bueno, está muy bien. Ah, otro punto también, gente. Por ejemplo, crear contenido de este juego también llama a gente que gasta bastante. Y ustedes, como han visto en las transmisiones, hay jugadores que a veces donan $20, donan 10, donan... No he visto a alguien que haya donado 100, eso sí. Pero la gran mayoría dona hasta 50. Y es porque en estos juegos atrae personas que gastan bastante. Eso sí es cierto también. Dice, a ver la skill del hormiguero de robot. ¿Dónde está el buen robot? Capal. Acá está robot. Tiene 57 ya. Ahí lo pueden ver a robot. Leyenda, dame un puesto ahí. Dice, también quiero un seguidor muerto. Si no le arruinas el top de marmota nomás. Nada más. 57 tiene, miren. Creo que el jugador de DMC, el líder de DMC, tiene más. Déjame buscarlo, si es que lo encontramos. ¿Estará en la base? Vamos a buscar al líder de DMC. ¿Dónde estará? No está acá. Déjame ver este. 17. 3. No está.
Bueno, pero les puedo mostrar desde la alianza. Quería ver el hormiguero. Aquí está, mira. Él tiene 68. Yo estoy pegando 338 millones a la marmota. Tengo T9. Con las T10 ya pegas arriba de 400 ya, Anix. 68G tiene este jugador. Este es el que ahorita le he visto con más kills. No lo he visto al tigre, gente. Tal vez el tigre tenga más ahorita. Porque contra él sí deben haberse estrellado muchos. Sí deben haberse estrellado muchos, gente. Es que el tigre sí tiene muy altas estadísticas. Y este jugador no se queda atrás tampoco. Le sigue el paso. Katz también creo que tiene buenas kills. Pero no le he visto tampoco el tema de kills. A ver, checando por acá. Siguen con la pelea, gente. No se van a detener. Esta torrecita, ¿en cuánto? 71% todavía. Vale. Todavía ahí siguen tranquilitos. Todavía ahí siguen. Dice más Tony porque aún no he mejorado el ataque de habilidad en las T10. Es un 20%. Ya veo, Anis. Sí, con eso ya te sube bastante. Dice 31 cuentas. Yo me agobio con el tutorial de la isla, dice por acá. Es que hay personas que tienen ese tiempo. Más que todo paciencia también. Yo al inicio sí empecé a tope con 20 cuentas. Pero al tiempo ya las dejé de jugar. Y las dejé tranquilos en diferentes servidores. Las tengo las cuentas de ahorita. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Gracias por estar aquí. Todavía sigue la peleita, gente. Estamos ya entrando a 7 horas de lucha, gente. La alianza de Cole versus Deck ya van a ajustar 7 horas de lucha. 7 horas luchando. Y hasta ahorita no han retrocedido. La torre de Cole se mantuvo. Y la torre de Deck también. Estuvo por caer esta torre, gente. ¿Sí vieron cómo revivió la alianza de Deck esta torre? Dice, las 31 cuentas las estoy subiendo en el móvil, Tony. 1 por 1. Entro a reloguear, subo menos a recolectar y a inicio cuesta, pero luego es más fácil. Exacto, leyenda. Lo que más cuesta las cuentas es empezar a subirlas. Ya cuando llegan a un punto donde se suben solas, ya no es necesario entrar tantas veces. Y como tú solo las necesitas para abrir crossover y luego mantenerte ahí tranquilo y ir a los eventos de la isla o el bar en LAN, pues está muy bien. Dice, creo que el problema está ocupando ahora es que las hormigas del Barren sobrepasan hasta a las de pago. Y tienes que tener suerte y gastar mucho dinero para tenerlas y subirlas. Deberían de mejorar eso. También no sé, tienes muy buen punto. Tienes muy buen punto. Este juego es muy peculiar porque no hace que, bueno, si tú inviertes una cierta cantidad de dinero, te puedes sacar una hormiga de pay to win en una cierta cantidad de dinero. Pero siendo free to play, con suerte también te aseguras una hormiga que es free to play y que puede dar pelea a las pay to win. Eso es la curiosidad de este juego también. Pero dependes mucho de la suerte, como dice Noze. Y si quisieras asegurarte algunas hormigas de la temporada también, tanto del Barren o de la isla perdida, pues de alguna manera, si quieres ser de los primeros en tenerlas, tienes que gastar sí o sí. Y eso no es todo, no sé. Ahorita ya se viene el nuevo evento de la selva frondosa. Y ahí van a salir nuevas hormigas y se ven que son mucho más fuertes que las que ya tenemos. Entonces el juego es siempre actualizante para que lo que sale nuevo siempre es mucho mejor. Solo espero que sea muy bueno el tema del mecanismo para pelear, nada más. Nada más. Verán, les voy a mostrar las estadísticas de AD, que justo mostró un reporte, gente. AD es el jugador que tiene insecto 89 con mantis luchadora, ¿ok? Miren, tiene el despertar. Interesante. Todavía lo tiene en azul este despertar. Y miren, tiene ate espinoso, la transparente y la berserk. Dice, te dije que esa torre no iba a caer, Tony. Exacto, Fabi. Yo te di la razón, te dije, uff. El buen Fabián es un crack. ¿Cómo va la pelea? Kabir van parejitos todavía. Van muy parejitos. Insecto 89 versus Insecto 79, gente. Vamos a ver las estadísticas cómo van.
Mira las guardianas de AD. Son mucho más fuertes que las de este jugador. Y las estadísticas de arqueras. AD tiene más parejo el daño y defensa. El otro jugador tiene más daño, pero no mucha defensa. Y de ahí de vida le gana igual a AD. AD está un poquito más superior. Y en tema de velocidad de combate, también AD tiene más. Con formación mixta, miren. Ok, interesante. Muy interesante. Sí o sí hay que usar mantis luchadora, gente, ahorita. En estos metas, sí o sí. Dice, sí, estamos atentos al nuevo evento. En mi alianza en 800, gracias a tu información. Y estamos preparándonos para el nuevo evento. Gracias por todo, haces un gran trabajo y nos informas a los jugadores. Más bien, no sé, te agradezco a ti por el apoyo y por estar aquí. Les agradezco muchísimo. Es que al final ustedes comparten la información y eso es muy, muy importante. Un abracito para todos. Siempre, pero tus videos, dice, siempre paso tus videos en mi alianza. Y los ven aunque sea con subtítulos, por la gran información que das. Eso sí, trato de dar el tema de los subtítulos. Y bien importante eso. Eso es muy importante. Pero más que todo, no sé, te agradezco muchísimo el apoyo, crack. Ok, 18 minutos para que caiga la torre de Cole. Gente, cuidado. Cuidadito ahí. Esta torre de acá, 3 horas todavía. Siguen luchando todavía. Ya están agotados. Esta batalla es ardua. Por acá dice Fabián es adivino. Exacto. No es que es adivino. Sabe cómo funciona el juego. Él ha visto en muchas experiencias de jugadores que las torres estando por destruirse se pueden recuperar a tope. Dice Fabián, ¿crees que podré tener una novia? Uy, el buen Kowalski ahí preguntando ya cosas turbias ya. A ver cómo sigue esto. La torre lograron otra vez sacar a los jugadores de deck. Y acá también lograron sacar a los jugadores de Cole. Muy parejitos. 81 versus 56. Solo que ahora la alianza de Cole está teniendo un poquito de problemas ya. El buen robot de agrupa. Ok, ya logró curar a algunas hormigas de temporada. Ahora se viene a aguantar más. Imagínate, robot utiliza estas hormigas, miren. Utiliza estas hormigas. Y estas dos son free to play y una pay to win. Aire, el pangolín también están atacando. Y hoy es día de transportadores. Ok, empiezan a hacer agrupaciones. Se están uniendo los jugadores. A ver, el buen Soul y Fuel de Flame están entrando ahí. Fuel de Flame también es adicto a la guerra, gente. Siempre peleando. Por acá dice no, Kowalski. Que mientras Kowalski sigue trabajando en tu desarrollo personal y amor propio. Y llegará a la indicada, crack. No hay que apresurarse. Todo llega en su momento. A ver por acá. 83 todavía. Vale, ahorita están tratando de atacar. Pero como hay jugadores dentro, va a construirse mientras tanto. Vale, 9.9. 84. Todavía este insecto para PvP también es bueno, gente. El Vindex. Para jugadores mixtos God. Resistencia a ataques normales. Es muy bueno. Uy, lograron sacar a los jugadores. Vale. ¿Quién entraron? Ok. A ver, este que tiene 8.3. Boxeador a nivel 65. Utiliza esta arañita. La transparente y la tetra. Ok. 7.4. Es el que tiene más cositas. Este Sinaf. Este jugador es el que tiene estrella roja del hormiguero. Creo que estaba por acá. Ah, no, este es Band. Band es otro jugador que tiene estrella roja. A Sinaf yo le vi con estrella roja también. Debe estar cerca. O vi mal. ¿Este jugador quién es? Es Simpi. Yo vi a ese jugador, gente. Tal vez ocultó su estrella. Acá está. Este Sinaf, gente. Haciendo la diferencia con otra skin. Y estos están entrando. Empiezan, gente. Cuidadito. En estas alianzas, gente, mientras están en lucha, cuidado, vayas a hacer geckos. Aquí, uy, y todavía ya empezaron a hacer geckos, gente. Bien dicho lo que digo y ya empiezan a hacer lo contrario.
Este jugador lo van a mandar a rango 0. Es que hay que ayudar en las peleas en este tipo de alianzas. 57. 18. Ok, cuidadito ahí. Están presionando. No descansan. Deck va a seguir presionando, gente. Por eso es que son alianzas que les tocó en esta isla. ¿Cuántos jugadores llegaron a la alianza de Cole esta vez? 97. Vale. 97 jugadores. Listo. Empiezan a hacer agrupación también. Les está costando un poquito sacarlos, miren. Cole sigue aguantando en la torre. Vale. Regresa. Acá. Hijo, acá también está en tiempo de destrucción. Cuidadito, cuidadito. Ya están empezando a comprar, miren. Comprando algunos paquetes interesantes. Tal vez será energía. Hijo, se viene con la agrupación. A prepararse, a prepararse. Cuidadito ahí. Por acá dice, yo por The Ants conocí a mi novia. Claro, de momento es algo a distancia. Ah, ya veo, Keylor. Eso es interesante, verás. Yo he conocido varios casos así. No sé por qué sea, tal vez es algo natural hoy en día. Pero en juegos de estos, muchos conocen a sus parejas. Aunque sea por ahora a distancia, con el tiempo, si es que su amor es suficientemente fuerte y pues a la final pueden vencer todo, logran reencontrarse. Y es normal. Fabián, ¿cuándo saldrá la Mantis luchadora en el servidor 1051 para arriba? Dice por acá. Para el próximo evento, tal vez, crack. Todas mienten, muchachos, dice. Cuidado con ese comentario que dijo el buen Nicolás. Hay que tener cuidado porque tiene razón. Tiene razón. No tanto, tal vez. ¿Quién sabe? Alguien tiene suerte y encuentra la indicada también. ¿Quién sabe, gente? Pero por mientras, gente, mientras estén solos o lo que sea, no traten de perseguir mucho la necesidad de querer o sentir algo o que la otra persona sienta algo bonito por ti. No. Traten siempre de trabajar en ustedes mismos. Porque si ustedes trabajan su propio amor propio, van a atraer a la persona indicada. Ustedes son energía, tengan en cuenta eso. Entonces, si a veces no estás bien físicamente o mentalmente, va a llegar personas así, iguales a ti, y te van a hacer daño. Entonces, cuidado, gente. Cuiden mucho lo que piensan nada más. A ver por acá. Y de ahí desearle al buen Keylor lo mejor también. Lo mejor. Porque yo he visto casos que relaciones a distancias funcionan también. Por el tema de que ellos se conocen a distancia. O sea, no se ven físicamente. Y eso es como una conexión mucho más de sentimiento que nada más. Es así. Es como que es un poco más verdadera que ir físicamente, ¿no? Hasta que te veas físicamente con la persona. Y creo que ahí puedan congeniar, ¿no? Aleja de esta torre. 14 todavía. 1 hora todavía. Muy buena ahí. Consejos de vida, dice. Y lucha de hormigas. ¿Qué más podemos pedir? Exacto, gente. Exacto. Lo más que pueden hacer, gente, es trabajar en ustedes mismos. No hay más. No hay más. Coman bien, disfruten de la vida. Vivan el presente. No vean mucho el pasado. Tal vez si alguien te hizo daño, trata de sanar tu corazón, de darte la oportunidad de volver a amar, porque si te quedas ahí como a la defensiva, no vas a poder encontrar a la persona ideal. Siempre hay que aprender a perdonar, gente. Más que todo a uno mismo. Porque si no, vas a quedar un poco traumado toda tu vida. Dice, esa aparecen una vez tan... Cada vez tanto que tienen corto. Ok, dale, crack. Sí, también. Es que no todos, podríamos decir, tenemos la misma experiencia en esa parte. Dice, hola Tony, ¿está la partida? Ok, ahorita la casteo. A ver, ahorita tenemos a la alianza de Cole versus a la alianza de Deck. Lo curioso de esto, gente, es que la alianza de Deck, a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo y que Cole no es su mejor horario,
han estado aguantando muy bien la presión de Cole. Se supone que Cole debería haber perdido hace tiempo ya torres, pero como estamos viendo, las torres están aguantando todavía. Lo que sí se pinta negro es que Cole ya no está aguantando mucho como antes, o ya no está presionando también. Entonces Dega está a la defensiva y también atacando hasta lo que más puede. Pero estamos viendo casi un mismo nivel. Hasta que venga el reinicio y llegan más jugadores por parte de Cole, podrían voltear esta situación, gente. Dice, hola Tony, a veces veo tus videos y me han servido de mucho. Tus recomendaciones en el primer directo que logro ver. Ah, ok, Ángel. Más bien te agradezco mucho, muchas gracias por estar aquí. Y qué bueno que te guste, más que todo este tipo de modalidad de hacer transmisiones. Es algo que empezamos hace mucho tiempo y ha estado funcionando. Porque es un poco más directo a dar consejos a los jugadores y eso está muy bien. Dice, me enganché en tu directo, casi olvido que tengo que ir a la expedición. Kowalski, no olviden, vayan a la expedición tranquilamente. Vayan. Vayan tranquilamente. Claro, es que algunos jugadores ya van a ir a la expedición a este horario. Ok, 1 hora en 23 minutos. Por acá, 4 horas y 53. Cuidado, gente. ¿Cuánto vamos de transmisión? 2 horas y 25, gente. Cuidadito ahí. Por acá, déjame chequear. A ver si mandaron a alguien importante. No, nada importante. Todo tranquilito. Y listo. Listo, gente. Perfecto. Está muy bien. PvP Gamers, ¿cómo estás? A los tiempos que le veo al buen PvP. Bienvenido, crack. 25 minutos. Uy, ahorita está peligrando la torre de Cole. Están tratando de defender hasta lo que más puedan. Hasta lo que más puedan, gente. Cuidadito que la torre puede caer. Listo. Vale. Dice, estaba perdido pero volví. Qué bueno que hayas vuelto, crack. Dice, ¿alguien me recomienda alguna alianza? Todas las alianzas que me uno están inactivas. Tal vez que te cambies de servidor sería la opción, Ian C. Tal vez tu servidor no está tan activo como antes. Miren esta foto de aquí. Simba. Qué troll, gente. Es un pato con un tremendo booty. Y puesto como tatuaje Quack. Son muy retroles los jugadores de bar, gente. Por lo menos te ríes con ellos. ¿Qué es esto, gente? Foto de perfil. Espero que no se pongan nomás fotos de perfiles algún poco returbias, gente. Pero está muy bien. El buen Ángel, gracias por hacerte miembro del canal, crack, bienvenido. Ah, ok, me estaba olvidando de los que se hacían nuevos miembros del canal. No se olviden los que son nuevos miembros del canal, unirse al grupo de Discord del canal y me escriben al privado para añadirlos al grupo de WhatsApp que tenemos. Para que estén atentos, ¿ok? Dice Tony, saludos. En todas mis hormigas he probado varias combinaciones y definitivamente con Gracilis me va mucho mejor. Pero he escuchado que dices que no es tan buena. Por ejemplo, me va mejor con diente. Ok. Verás, Jason. Esto también muchos jugadores me decían, Tony, a mí sí me funciona la Gracilis. Pero verás, parece ser que en determinadas situaciones funciona Gracilis y en otras Enterradora. Por ejemplo, verás, me gustaría que testes tú. Gracilis le va mucho mejor si se enfrenta contra la hormiga muerte. Contra la muerte le va mucho mejor Gracilis, ya que elimina estados de estos efectos de control, que es agotamiento y silencio. Y la hormiga de la muerte tiene esos efectos. Entonces, como Gracilis limpia esos efectos, ya la hormiga de la muerte no se potencia mucho. Si te enfrentas contra dientes gigantes, también la Gracilis funciona mucho mejor. Ahora, me gustaría mucho que te enfrentaras con el meta de arqueras, que sería Dolly, bien Dolly Acacia Berserker o Dolly Longinoda y Berserker. Si te topas con una formación de esas, prueba con la Enterradora, crack. Pero solo prueba Enterradora si es que no te enfrentas contra Longinoda, porque la Longinoda elimina también estados negativos, que es una de esas el envenenamiento.
y te limpia el envenenamiento, así que la enterradora se queda en jaque. Ahí también podrías utilizar a Gracilis. Prueben en diferentes situaciones y me cuentas, Jason, en otra transmisión o tal vez en Twitch, si es que tienes el tiempo, crack. Yo también me voy a dar el tiempo de probarlas, así, una que otra en cualquier formación, a ver cómo va. Porque es así, te limpia algunos estados negativos que son interesantes de ver. Y listo, ahí vamos a dar a tope. A ver esta torre, 39 todavía más. Y por acá 81. Aguanta muy bien, creo que van a quedar al final parejos, gente. Con Longi sí es complicado. Por eso, Jason, te digo, tal vez con la Gracilis podrías contrar Longi, pero la Longi, gente, te bloquea hasta la Cristal Dorado. Y Cristal Dorado depende del envenenamiento para pegar muy bien y hacer daño de habilidad, así que es muy F también. Tengo Enterradora, Gracilis y Chinches. Ok, vale, vale. Todavía no tienes entonces a la Cristal, entonces, en ese caso. Vale, entiendo. Entiendo. Está muy bien entonces. Ah, también, gente, ya saben, los que se hacen miembros del canal participan todos los meses por sorteos de paquetes de insectos, así que aprovechen eso, gente. Y más que todo les agradezco por el apoyo, gente. Listo por acá, ok. Gracias, Tony. Más bien, gracias a ti, Jason. Quién sabe, verás. Creo que el meta de evasión va a ser el counter contra la Longinoda. No sé si has visto las transmisiones que hemos hecho sobre el tema de la hormiga de rango de arqueras que salió. ¿Qué digo de arqueras? De transportadoras. Que tiene evasión y varias propiedades interesantes. Y la de apoyo también, que tiene evasión. Entonces el meta de evasión creo que podría contrar a la Longinoda. Y tocará ver ahorita la nueva hormiga que salga de la isla. ¿Qué digo de la isla? De la selva frondosa también de arqueras. Que ya salió la de rango. Pero falta una de apoyo o la de melee. Quién sabe vaya a salir un tipo de esas dos. Todavía estaremos atentos, crack. A ver, aquí están empezando a hacer más agrupaciones todavía. Van a seguir luchando, gente. Interminable las peleas. Déjenme ver acá. El buen robot hace 3 minutos se desconectó. El buen robot está sacrificando sueño, gente. Ahí estamos, muy bien. Todavía siguen aguantando, miren. ¿Cuántos siguen en la torre? Ok, están llenando la tope. No van a dejar que sigan avanzando. Una locura. El buen Soul, ¿cuántas kills tiene ya? Quiero chequearlo. Tiene 13 G, uff. Marcos, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, te llevo viendo un año y recién escribo. Uff. Siempre hay una primera vez, crack, pero te agradezco mucho por estar aquí. Tony, ¿tú qué le sabes a las cosas? Enterradora y Gersi, ¿es mucha la diferencia? Claro que sí. La Gersi es más que toda la diferencia, Andy. La Gersi es la mejor melee ahorita de transportadoras. La mejor. Jugadores pay to win la usan, sí o sí tienes que llevarla. ¿Me recomendarías cambiar la arqueada delgada 1 estrella por la Dolly 0 estrellas? Angel, sí, hazlo de una vez. Hazlo de una vez. Dolly sin estrellas, mucho mejor que arqueada delgada 1 estrella, sin duda. La Dolly te va a dar daños críticos. Y con una buena hormiga que tenga buen daño, puff, esos daños críticos te pegan muy bien. Dice, gracias por subir videos, me han ayudado mucho a mejorar. Más bien les agradezco a ustedes por estar aquí. Y poquito a poquito, ya saben, seguimos mejorando el contenido. Bueno, gentita, yo creo que hasta aquí llego en la transmisión del día de hoy. Hicimos 2 horas y media, que no está nada mal. Cualquier cosa después del inicio prendemos transmisión. Y si no hay peleas, pues quedaríamos al tanto a ver si hay alguna pelea interesante en este barren, ¿ok? Por ahora, lo que yo preveo es que no van a avanzar de aquí, ¿vale? Y después del inicio estarían activándose más jugadores por parte de Cole y seguir avanzando más. Dice, yo soy arquera y tengo todas las hormigas carrier. No tengo ni la muerte con estrella. Ya veo, Marcos. Es muy troll el juego, eso sí. A mí también me suele pasar eso. Ian, también puedes preguntar por el grupo de Discord del canal también. Puedes preguntar alguna alianza activa. En algún servidor en el que estés, obviamente. Bueno, ahora sí, me despido, gentita bella. Espero que se le hayan pasado bien y hayan disfrutado. Gracias a los que donaron y se hicieron miembros del canal. Cualquier cosita estamos en contacto, ¿ok? Cuídense mucho, nos estaremos viendo dentro de poco. Por cualquier información, quién sabe hoy revelan información sobre otra hormiga de la selva frondosa, así que estén atentos. Y vamos a hacer su respectiva comparación. Cuídense mucho, un abracito para todos. Y bye, gentita bella. Que tengan una bonita tarde. Chaito, gentita bella. Bye, bye.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.